Si llegamos a los 90 años, habremos dormido 30 años de nuestra vida. Tú dirás, ¿30 años perdiendo el tiempo? No, 30 años fabricando nuestro día. El sueño superficial dura unos 15-20 minutos y es lo que tiene que durar la siesta. Yo cambié el sueño americano por la siesta española. El sueño empieza cuando abrimos los ojos. Dormimos para estar despiertos, estamos despiertos para dormir. Con el tema de las redes sociales y de que si no perteneces al club a las 5 de la mañana eres un perdedor, y si no te paras a las 4:30 entonces no tienes futuro en la vida. Oye, uno está muy presionado. Las redes sociales, el problema es esto, es que la gente opina, no son científicos que te cuentan las cosas. Esto no es nuestra opinión, ¿eh? Nosotros no opinamos, la ciencia que nos ha enseñado. Por esto es tan rápido el éxito. El doctor Edward Stivil, médico, neurofisiólogo y pediatra, se ha interesado desde el comienzo de su carrera por el tema del buen dormir. Tan es así que fundó la Clínica del Sueño Stivil, donde acompaña desde un lugar amable y empático a quienes no logran que Morfeo los abrace cuando llega la hora de irse a la cama. Si eres de los que no duermen, de los que duerme demasiado o de los que no deja dormir, esta conversación te puede dar luces de cuándo ha llegado la hora de apagarlas. Tenemos que hablar es una presentación de Whiplash, Servicios Ilimitados de Marketing, The Travel Shop, tu tienda de viajes, FG & Company, nada supera tenerlo todo, los parches X39 de Lightway, Opción Yo, Miravisión, U-Build, Cocoon Beauty and Wellness. Las opiniones compartidas por nuestros invitados no representan necesariamente la postura de tenemos que hablar. Cada punto de vista es responsabilidad de quien lo expresa. Querido doctor Eduardo Stivil, ¿por qué si alguien está recién sintonizándonos en este podcast debería quedarse hasta el final de esta conversación? Porque vamos a hablar de lo más importante que hacemos a lo largo de nuestra vida, que es dormir. Porque el dormir ocupa 1/3 de nuestra existencia. Si llegamos a los 90 años, habremos dormido 30 años de nuestra vida. Y tú dirás, ¿30 años perdiendo el tiempo? No, 30 años fabricando nuestro día. Pero qué belleza. Esto es pura poesía, Eduardo. No, Has llevado el sueño a la poesía. Es la verdad, es la verdad. El sueño es un taller de reparación de todo lo que gastamos durante el día y aprendemos durante el día. Durante la noche sintetizamos lo que hemos aprendido, configuramos la memoria y reparamos la parte física. Si no dormimos, no podríamos estar despiertos. Wow, sí, es que a veces, sobre todo en esta mentalidad muy americana que algunos todavía tenemos, aunque estemos en Europa, es esa cosa de la productividad, ¿no? Que mientras menos horas duermes, entonces eres menos productivo cuando te levantas. Y es todo lo contrario, es lo que tú dices, estamos reparándonos. Esto solo lo dicen los que no tienen 2 dedos de frente, Qué fuerte. porque saben precisamente, o sabemos hoy en día, que el sueño es el taller de reparación, es el taller de nuestro día. Esto está muy bien demostrado científicamente, ¿eh? Todo lo que yo te cuente hoy no son mis opiniones, ¿eh? Yo no opino. Yo soy un científico que explica lo que la ciencia nos ha demostrado. Con lo cual, todo lo que escucharás es el producto de la investigación de muchos otros compañeros sobre el tema del sueño. Y cuando hacemos alguna aseveración o alguna opinión, no es nuestra opinión, es la opinión de los científicos. Yo he tenido que conocerte a ti hace 13 años, cuando nació mi hija. Empecemos por ahí. Venga. ¿Te parece? Bien. Long, long time ago. Ok. Porque I'm ready for it. I know you're ready for it. Porque tenemos no sé si llamarlo falsa creencia, ¿no? De que necesariamente el tener un hijo significa tener mal sueño, todos en casa. Todos, porque ahí lo padece el hijo, lo padece el padre, lo padece la madre, se rompen matrimonios, hay problemas familiares, todos Lo sufren los abuelos. Lo sufren los abuelos, exactamente. Pero hablábamos ahorita, antes de comenzar la conversación pública, sobre las incoherencias, ¿no? Que quizá todo esto, al venir un niño al mundo, tiene que ver con las incoherencias de cómo educamos a esos niños con respecto al sueño. Exacto. ¿Vamos por ahí? Todo esto fue el motivo de muchas investigaciones de cuando yo estaba haciendo mi especialidad en Estados Unidos. Yo me formé en Detroit y allí tuve la suerte de colaborar con muchos científicos que en aquel momento estábamos investigando cosas nuevas, muy nuevas, muy nuevas. Hablo casi de 40 años atrás. Uno de estos grandes investigadores era Richard Ferber, que era un pediatra, es un pediatra
que venía de Boston y él empezó a, bueno, de alguna manera, investigar sobre el sueño de los niños. Ajá. Entonces él encontró que había niños que dormían mal por dos causas muy importantes. Una eran las causas médicas. Por ejemplo, el niño que tenía una atopia o que tenía cualquier alergia o que era intolerante a la leche. Todo ¿Qué es esto una eran atopia, perdona? atopias son estos niños que se ponen rojitos, que enseguida Ya, les salen manchas, ok. que tienen como muchas Temas esta con la piel. esta piel atópica se llama, Ah, ¿eh? atopia, ya, 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 La ya piel pillo. atópica. Vale, vale. Entonces, estos son causas médicas de mal dormir, porque la piel atópica, por ejemplo, da mucho, picor, ¿no? Los niños se rascan, pobre, y no Fastidia, sé, sí. claro, pero esto Ok. ya de recién nacidos. Entonces, él descubrió que había estos niños que por causas médicas dormían mal, entonces había que arreglar la causa médica para que durmieran bien. Pero después encontró un grupo que es aproximadamente un 30% de los niños, que la causa de su mal dormir era por un mal hábito de sueño. Porque él demostró que cuando nacemos el sueño no está bien estructurado. El cerebro tiene un grupo de células que es nuestro reloj biológico que nos dice que tenemos que dormir de noche y estar despierto de día. Pero este reloj cuando nacemos es inmaduro y por esto el niño duerme a trocitos. Y hasta que no han pasado 6 meses, este reloj no se pone en hora. A este reloj hay un grupo de niños que es más retrasado, que le cuesta más ponerse en hora, y son estos niños que cuando llegan a los 6 o 7 meses les es imposible dormir seguido, se despiertan muchas veces, siguen un poco el patrón de cuando nacen. Este grupo de células que controla el sueño es muy similar a otro grupo de células, que es, por ejemplo, el grupo de células que controla el lenguaje. Un niño cuando nace no sabe hablar. Necesita que este grupo de células madure y entonces el niño cuando llega a los 2 años o un poco antes empieza a hablar. Lo mismo sucede con el grupo de células que controla la marcha. Un niño cuando nace no anda, necesita un tiempo para aprender a andar. Pues con el sueño pasa exactamente lo mismo. Hay un grupo de niños normales, de padres normales, que simplemente lo que les sucede es que este grupo de células tarda un poquitín más en aprender a dormir, como es el niño que tarda un poco más a hablar o el niño que tarda un poco más a andar y no pasa nada. Por ejemplo, el que le cuesta un poco más hablar, pues tenemos una logopeda que le ayuda, pues aquí es lo mismo. Cuando hay un niño que le cuesta un poco más aprender el hábito del sueño, es cuando tenemos las normas que Richard Ferber de alguna manera descubrió y que nosotros hemos aprendido y explicado a todo el mundo. ¿Y cuáles son esas normas? Entender que el sueño es un hábito. Un hábito significa que es algo que podemos aprender, pero que aprendemos a base de repetición. Por ejemplo, un hábito es lavarse los dientes con un cepillo, un hábito es andar en bicicleta, un hábito es conducir. Entonces, para aprender un hábito siempre necesitamos lo mismo, unos elementos externos que asociamos al hábito y unos profesores, padres, quien sea, que enseña este hábito. Entonces, los padres han de saber cómo enseñar y, evidentemente, los elementos externos que utilizamos para enseñar un hábito se los tenemos que dejar todo el tiempo que dura el hábito. Por ejemplo, A ver. cuando tú enseñas a comer a un niño, tú utilizas el babero, la cuchara y el plato y todo el tiempo que dura la comida le dejas estos elementos externos. Ya. ¿Qué pasa si el niño no lo hace bien? Porque el primer día, cuando tú le pones la cuchara, lo tira todo. Y tú piensas, no, yo soy el bueno, él es el que aprende, mañana lo haremos igual. Con lo cual tú repites la misma acción, que es sentarlo en la sillita, darle la cuchara y enseñarle a base de repetición. Crear el hábito. No le cambias los elementos externos, es decir, como no ha comido bien el primer día, ahora le voy a dar de comer sentado en el suelo. Ya. Y mañana, en vez de una cuchara, una pajita. Entonces, si cambiamos estos elementos externos, el niño, a base de repetición, y tú le vas cambiando continuamente, el día que tú le digas, vamos a comer, él te mirará y si pudiera hablar, diría, a ver, esta neurótica, ¿dónde me va a dar de comer hoy? Si me tocará en el suelo, si me tocará... Claro. Con el sueño hacemos lo mismo. ¿Qué elementos externos tenemos para enseñar a comer? Solo tenemos el plato, el vaso y la cuchara, porque ya vemos que sentarlo en el suelo o darle una pajita no aprenderá el hábito de comer. En cambio, con el sueño, pobres papás, tienen muchos elementos externos para asociar al sueño. Por ejemplo, le damos el pecho y se nos duerme, le damos el biberón y se nos duerme, le mecemos y se nos duerme, le cantamos y se nos duerme. ¿Qué pasa si yo tengo un niño o tú tienes un niño que le das la manita para dormir? ¿Cuál es el elemento externo que él asocia a su sueño? La mano. mano. ¿Pero qué hago yo cuando él está haciendo su hábito? Me voy,
lógicamente, porque no puede estar toda la noche con la mano a su lado. Y se ¿Y qué levanta. pasa? Él se despierta. Se despierta. ¿Pero por qué se despierta? ¿Porque está mimado? ¿Porque es culpa tuya? ¿Porque está enfermo? ¿Porque tiene un problema psicológico? No, porque su reloj biológico todavía no está en hora y por lo tanto se despierta como se despertaba cuando estaba en la barriga de la mamá o cuando había nacido, que nace a trocitos. ¿Y qué reclama cuando él se despierta? Él no sabe, pero reclama el elemento externo que tú le has dado, que es Wow. la mano. ¿Y tú qué haces, pobres? Que nadie te ha enseñado nada y que además opinan, en este caso de los papás, opina la abuela, la suegra, todo Hombre, el mundo sí, sabe más, los todo el mundo opinadores te dice. profesionales alrededor. Claro, y más Wow. ahora, fíjate, en Internet está lleno de coach, de sueño y demás. Ya. ¿Qué reclama este niño? Lo que tú le has dado. Y claro, tú, como no sabes lo que le has dado, vas cambiando los elementos externos. Y un día le meces, un día le cantas, un día te lo llevas a la cama, un día le gritas, un día le das besos, le despistas, ¿no? Con lo ¿Te cual el vuelves pobre, loco? evidentemente, Ya. inseguro con su sueño. Y por esto, fíjate, estos niños que son listos, los niños son listos. Además, todos son muy iguales, ¿eh? Tú los pones a dormir y ves que les viene la somnolencia, pero levanta la cabeza. Ujú. ¿Por qué? Porque piensan, a ver, esta que está al lado, si me duermo se va a ir. ¿Sí? Con lo cual creas este mal hábito que Ya. perdura hasta que los papás les explicas cómo hay que hacerlo. De aquí viene el éxito de estas normas. Mira, estas normas que nosotros explicamos, que hemos explicado en el libro Duérmete Niño, pero que ha explicado Richard Ferber en sus libros, son las mismas normas que la Sociedad Americana de Pediatría recomienda para enseñar a dormir. A saber. Y están basadas precisamente en esta psicología conductual y en los ritmos biológicos que el niño tiene que madurar para poder dormir correctamente. Y el éxito es esto. Hemos vendido más de 4 millones de Ya. libros, traducido a 19 idiomas. Richard Ferber ha vendido la multitud. Y la Academia Americana de Sueño recomienda las mismas normas. ¿Por qué? Porque son científicas. Esto no es nuestra opinión, ¿eh? Nosotros no opinamos. Es la ciencia que nos ha enseñado. Por esto es tan rápido el éxito. Cuando los papás lo hacen bien, claro, papá es impresionante. Papás que se han pasado 2 años despertándose cada noche 10 veces, en menos de una semana duermen seguido. Claro, entonces tienen a Richard Ferber como un dios, tienen al doctor Y a ti Stevie como un dios también. Bueno, Ahora, son muy agradecidos. es una realidad que la mayoría de las profesiones que conocemos hoy en día, algunas de ellas van a desaparecer, ¿verdad? Por todo este tema de ChatGPT, la IA, y ya sabemos por dónde van los tiros. Pero tú, como profesional, no tienes por qué desaparecer. Tu empresa puede crecer. Y quiero hablarte de quien me está salvando a mí, y se llama Whiplash Academy, la plataforma donde realmente vas a aprender a usar la inteligencia artificial de manera práctica, como lo hacen en el día a día en una agencia real. No son clases de, mira, esto es lo que la IA puede hacer por ti y tal y qué sé yo. No, son tutoriales que te van a enseñar cómo dominarla hoy mismo para que no te quedes atrás. Desde automatizar tareas hasta crear contenido, vender más rápido, escribir mejor o diseñar como un pro. Yo estoy aprendiendo a entrenar mis herramientas para que también hablen y piensen como yo, y eso me va a hacer la vida un poquito más fácil. En un mundo donde quien domina la IA domina el mercado, no aprender no es una opción. Ingresa en whiplash.com y empieza hoy a construir la versión irreemplazable de ti. Claro, ¿cómo no vamos a agradecer dormir, Eduardo? verdad. Eso sí, y cómo no vamos a agradecer que duerman nuestros hijos cuando... Claro. Ya, a, No, mí me- porque a mí el consejo que me daban cuando mi hija, o sea, cuando estaba con mi hija pequeña, me decían, cuando ella duerma, duerme tú. Y claro, uno salía corriendo a dormir, a lo mejor sin poder, porque tenías otras cosas que hacer. evidentemente, ¿Sabes? O sea, no era el evidentemente. momento de dormir, no era el dormir de adulto, porque vamos a ir No, no, y cronológicamente. además, si duermes a trocitos, no es reparador. No Con es. lo cual, para ellos no es reparador y para ti no es reparador. Por ejemplo, el niño crece, madura cuando duerme. Ya. Sabemos muy bien que uno de los peldaños del sueño, que es el sueño profundo, es cuando segregamos la hormona del crecimiento. Los niños crecen mientras duermen. Entonces esto no es una leyenda urbana, porque fíjate, a ¿El mí de qué? chiquita mi madre me decía, come zanahoria y se te van a poner los ojos azules. Después me decía, no te metas a la piscina después de comer porque te va a dar una embolia. Y me decía, duérmete ya que ahí es cuando creces. Esa tercera es la única que es verdad, ¿no? Correcto. La primera se refiere a los carotenos, que es la vitamina A. Ya. Es cierto que no te va a volver los ojos azules, pero será buena para ti. Yo me las comía con mucha ilusión y no Claro. pasó nunca. Y mira los ojos que tiene, muy bonitos, pero no son azules. Azules no son, exacto. En cambio, el saber popular dice muy buenas cosas. Esta, por ejemplo, tú duerme que crecerás. Ya. Es cierto,
Por ejemplo, sin saberlo, el saber popular dice muy bien que, por ejemplo, un niño está enfermo, 2 añitos, 3 añitos, tiene unas amigdalitis y está una semana en cama. Cuando se levanta, la abuela te dice, uy, ha pegado un tirón. Y es verdad, porque la fiebre, la somnolencia favorece el dormir, favorece estar más en sueño profundo y es entonces cuando tú fabricas la hormona del crecimiento. Que además los niños, yo siempre he dicho que se enferman tan pronto como se curan. Sí. Los niños se curan muy rápido. Es por el Y sueño, tiene que ver con eso. Entonces, no, lo que tiene acabas que de ver decir, sobre todo con la naturaleza fuertísima que tiene un niño. las células Un niño, madre. por ejemplo, está a 40 de fiebre, tú estás a 37,2 y estás tirada en el sofá o Ya, tu pareja está tirada en el sofá, tengo fiebre y estás a 37,4. El ya, niño está a 40 de fiebre y va corriendo por la casa. No tienen sensación de enfermedad, porque además sus defensas, que son muy fuertes y que van creando continuamente, les provoca esta sensación de superar estas situaciones. ya. Lo de la hormona del crecimiento es muy importante. Los adultos también fabricamos la hormona del crecimiento. La fabricamos durante toda nuestra vida y siempre en este primer peldaño que es el sueño profundo. Después viene el sueño REM, que ya te explicaré. Ya vamos a hablar de eso, Pero en sí. este primero es cuando fabricamos esta hormona. En los adultos no nos hace crecer más, pero sí que sirve para reparar nuestros tejidos. Durante toda la vida nuestra piel va cambiando, desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo, con lo cual esto se produce, la reparación tisular de los tejidos Ujú. se produce mientras dormimos y en la fase profunda del sueño. La gente que duerme mal hace ojeras, ¿Qué es? hace ojeras. Y la gente te dice, uy, has dormido mal, tienes ojeras. Evidentemente, porque no reparas la piel. En Ya. cambio, a la que duermes bien, esto desaparece. ¿Qué es? Dicho por ti, además, porque uno tiene como la teoría por allí entre los amigos, ¿no? Dormir bien, dormir mal. ¿Qué es dormir bien y qué es dormir mal? Hay que entender que el sueño puede ser largo, pero no reparador. Cuando Ujú. dormimos es como si bajamos los peldaños de una escalera. Repasemos. El primer peldaño, sueño superficial, dura unos 15-20 minutos y es lo que tiene que durar la siesta. Después me Ah, preguntas no, por para la la siesta siesta. vamos, hermano, que yo cambié el sueño americano por la siesta española, ¿eh? Ahora los americanos hacen siesta, Ya ¿eh? se copiaron. El nap es algo The sagrado para power ellos. nap. El power nap, claro, claro, porque han visto que la siesta es reparadora y hace que por la tarde, después de hacer la siesta, eres mucho más productivo. Y hambriento. Entre un 10% o 20% más de productividad después de hacer una siesta por la tarde. Y Pero sigamos. y porque uno se levanta con esa hambre también, pero bueno, eso es otro Sí, tema. ¿Dónde estábamos? no saltes, Estamos- no saltes. Queremos hablar de muchas cosas, No te Eduardo. pierdes, ¿eh? Yo no me No, pierdo. no, ¿eh? no, tú no te yo no me pierdes. pierdo, Por no. eso te invité, para que me ayudaras a ver el camino. Anda ya, anda ya. Te explicaba, primer Ajá. peldaño, sueño superficial. 20 Exacto. minutos es el de la siesta y es cuando entramos en sueño. Perdón, son esos 15 minutos donde uno está ahí entre dormido y despierto que todavía no, que todavía estás Correcto. pensando conscientemente. Correcto. Y que los abuelos, por ejemplo, cuando están en esta fase, tú le dices, abuelo, que ya te estás durmiendo. Y dice, no, lo No. oigo todo. Y es verdad, Es el verdad. abuelo lo oye todo. Claro. ¿Por qué? Porque está en esta fase de entrada en el sueño profundo. Que cuando te sacan de allí da mucha rabia, ¿eh? Ah, Cuando te sí, sacan de sí, verdad. pero en cambio, si te dejan, es muy reparador. Ya. ¿Mm? Después de este primer peldaño entramos en el sueño profundo. Es el sueño que tú ves a las personas a respirar tranquilamente, profundamente, muy relajados, no se mueven y es cuando estamos en la reparación, reparación de tejidos, producción de hormonas. Muchas cosas suceden precisamente en nuestro sueño profundo y una de ellas es la producción de la hormona del crecimiento, la reparación tisular. Ok. Esto dura aproximadamente unos 40 minutos y después entramos en el tercer peldaño, que no es tercero porque sea más profundo, sino que es diferente, que es el sueño REM. REM significa Rapid Eye Movement, que en inglés es lo que define este peldaño del sueño. Y si tú miras a una persona cuando está en este peldaño, tiene los párpados cerrados, pero mueve los globos oculares. Wow. Ya verás. Ahora voy a ponerme a ver a Acerca todo la el cámara, mundo. acerca la cámara a mis ojos y verás que yo hago esto. Ya, está moviéndose. ¿Has visto lo que hago? Ajá. Muevo mis globos oculares. Ya. Estoy en una fase REM. Para ver esto en un adulto tienes que esperar primero que entre en el sueño superficial, en el profundo y esperarás aproximadamente 1 hora hasta ver esto. Pero En cuando un ves recién eso, nacido, pero perdón, cuando llega allí es que está
En sueño REM. En REM, pero está realmente profundo. Bueno, es un peldaño del sueño, que ahora te cuento más cosas de este peldaño. Ok, Pero para comprender o para ver un sueño REM, has de mirar un recién nacido. El vale. adulto entra y el niño a partir de los 3 meses ya entra en estos peldaños que te he contado. Pero el recién nacido entra rápidamente en sueño REM. Y Directo. tú ves un bebé durmiendo y ves que empieza a mover los ojos. Muchas mamás se asustan si no saben. Te dicen, ¿qué le pasa a mi niño? Mi niño tiene epilepsia, está moviendo los ojos, está dando con los ojos, va loco y hace como sacudidas. Esto es normal. Es lo más Esto es natural. típico del sueño REM en un bebé. Y en un adulto, si tú lo ves en este peldaño del sueño REM, también ves que hace muecas, mueve los ojos, podemos mover los brazos, hablamos, Eso decimos te iba a decir, palabras. hablar y esas Todo cosas esto es... no tienen que ver con sonambulismo. No, es Eso. otra cosa completamente distinta. Ok. Esta es una característica normal del sueño REM. Y en el sueño REM es un sueño activo. En el bebé se llama sueño activo, precisamente porque hace cosas. Y es muy, muy importante que duerma en este sueño, porque es cuando va configurando la memoria. Básicamente, mientras dormimos, aprendemos lo que hemos durante el día ha llegado a nuestro cerebro. Ujú. Ahí somos Mira, el momento esponja. claro, las abuelas, el saber popular, otra vez lo mismo. Si tú has oído la frase, ¿no? Tienes durante el día una sensación de que llegas a la noche con ideas, muchas cosas, pero no ligas o te preocupa. Entonces la gente te dice, consúltalo con la almohada. ¿Qué quiere Correcto. decir esto? Bueno, pues duerme, el cerebro hará su tarea, el sueño REM hará su trabajo y al día siguiente tendrás la solución. Y en ese tercer peldaño REM es donde uno sueña. Claro, aquí configuramos los ensueños. Y los ensueños son historias que el cerebro configura, crea mientras dormimos. Cuando viajamos, ¿qué queremos? Que nos asesoren, que nos den los mejores consejos, que nos orienten, que nos digan cuál es el vuelo más económico, que nos digan cuál es el destino más conveniente según la ocasión, si es un vuelo transatlántico, si es un vuelo aquí cerquita por unos 3 días a Milán o si queremos ir al otro lado del charco, lo que sea, siempre queremos bien acompañarnos y eso lo podemos lograr con The Travel Shop, que es tu tienda de viajes, que no contentos con que te van a dar toda la asesoría además personalizada con humanos, gente, personas que van a estar allí trabajando para ti, además pueden financiar tu viaje. Yo te invito a que te pongas en contacto con la gente de The Travel Shop, que es tu tienda de viajes. ¿Y qué característica tienen los ensueños? Tú cuando estás despierta, ahora, por ejemplo, ves aquí tus compañeros grabando y captas información por tus 5 sentidos. Ujú. Tú oyes y oyes mi voz y ves que los demás están en silencio. Hueles el olor que hay, me ves y ves cómo voy vestido. Todo esto es información que vas captando. Y además captas emociones. Por ejemplo, puedes pensar, ahora estoy en una situación agradable, me encanta escuchar a Eduard y me encanta lo que me cuenta. Todo esto lo guardas. Después, cuando lo necesitas, por ejemplo, cuando salgas de aquí, tu compañero te dirá, ¿qué has hecho esta tarde? Y tú rápidamente, tu cerebro va a buscar la información y eres capaz de juntarla coherentemente, mira esta frase, Ujú. juntarla coherentemente y explicarla. Y tú le dirás, me lo he pasado muy bien, una emoción. Ha sido muy agradable porque la gente también eres capaz de explicar coherentemente, juntando la información que tienes y explicándola normal. Cuando dormimos, esta información que está en nuestro cerebro, lo que sucede es que perdemos la capacidad de juntarla coherentemente. Y no sabemos por qué, todavía no sabemos muchas cosas de los ensueños, pero perdemos esta capacidad de juntarla coherentemente. Por esto un ensueño es tan real, porque son cosas que tú tienes en el cerebro, archivos que has guardado, que has pensado, que has visto, que has imaginado, todo esto está en tu cerebro. Pero es como un Pero lo rompecabezas juntas, mal puesto. correcto, lo juntas incoherentemente. Por esto un ensueño puede ser perfectamente tú y yo encima de un pino comiendo uvas. Y tú me dices, ¿qué significa esto? Ya. Bueno, pues significa que he conocido al Eduard, lo tengo en el archivo, alguna vez he subido en un pino, lo tengo en un archivo, y alguna vez he comido uvas y me lo he pasado muy bien. E invité a Eduardo. Ni más ni Para que, o menos. sea, ya, ¿Sí? para que pisáramos las uvas y hiciéramos Pero vino. no puedes interpretar o no puedes comprender lo que significa este sueño. Claro. Tú no me puedes decir, no, esto significa que cuando eras pequeño pisabas Bueno, hay uvas. intérpretes y de yo sueños también. por allí, ¿no? Pero, Claro, pero eso es otra historia. no hagas ni caso. Evidente, no es nada científico. Ya. Cuando desgraciadamente en la ciencia, cuando no podemos tener
una explicación científica de un hecho, entonces aparecen muchos opinadores de este tema. ¿No crees en la interpretación de sueños? No, porque Nada. no hay nada científico detrás. Si yo te digo, te he soñado contigo y estábamos esquiando en Sudamérica, ¿qué significa esto? Bueno, Tú me dirás, ¿qué que nos dices? equivocamos de continente. No, bueno, no, que, no, que te conozco, bien. Que has esquiado, sí. Y que he estado en Sudamérica, sí. Ya, Pero el significado no puedes explicarlo. ya. Y la gente te dirá, sí, no, yo he soñado que mi vecina se moría y después se ha muerto. Bueno, claro, es muy probable que esta pobre vecina a lo mejor tuviera un cáncer, ha estado sufriendo durante 2 años y al final un día se muere. Claro, yo he soñado que se moría. Esto es un sueño premonitorio. No te creas nada. ¿No crees nada en los sueños Nadie, premonitorios? nadie sueña quién va a ganar la liga. ¿Tú sabías que el Barça iba a ganar este año? No, no Que sabía no, nada. nadie se lo soña, ni el más, Eso ni el estaba más complicado. aferrizado culé pensaba que este año el Barça Claro. jugaría como ha jugado. Claro. Y tú no adivinas el número de la lotería, es evidente. Sería lindo, ¿no? Sería bello. No, porque entonces ya no tendría ninguna gracia. Para el que se lo Todo gane, el te mundo- prometo que sí. Claro, sí, pero si solo fuera uno. Claro, El problema claro. es si lo sueñan todos. No, la no hemos creo que liado todos se ya. lo puedan soñar. Ya, porque es que es eso. El sueño te lleva a lugares y a situaciones tan absurdas que no hay cómo explicarlas, ¿no? Porque es incoherente. Ujú. Porque además en el ensueño tú también pones emociones, juntas emociones. Por ejemplo, la ansiedad es una emoción que captamos durante el día en muchas situaciones. Por ejemplo, no llegamos a un sitio, preparamos el podcast, que salga bien. Todo esto crea una sensación a veces de ansiedad o simplemente de perfeccionismo. Esto lo tienes guardado y en el ensueño lo pones. Por esto tú puedes soñar que llegas al AVE y llegas tarde. Y además hay algo, y tienes la ansiedad, que no llegas. Y pasa algo muy divertido, que la mayoría de las veces no sabemos el final del ensueño. Tú puedes soñar que estás cenando con George Clooney, Eso sería un sueño. pero no sabes el final, tío. Ya, es una pena. Claro, y mira que hubiera sido bonito, Hombre, ¿no? cómo no. A ver Me cómo hubiera acaba encantado, esto, ¿eh? sí. Pues no lo sabes, Ya, no lo bueno. sabes. En el próximo sueño. Te Ahora, quedas- ahora, esos sueños inconclusos, es decir, a veces tú estás soñando algo y vienen y te despiertan. Claro, es que en la mayoría de los casos es así, Qué ¿eh? rabia. Para lo bueno y para lo malo. Para lo ¿eh? bueno y para lo malo, pero cuando es lo bueno, tú ya va, no me Claro, despiertes que estoy soñando. Y uno trata de volver a retomar el sueño y es imposible. No, y hay gente que dice, sí, yo puedo seguir lo que he estado soñando pocas veces. Poquísimas Pocas veces. veces sabemos si George Clooney cumple. Bueno, Amal parece que está bastante satisfecha la mujer. Mejor Así para que ella. para ella que le vaya muy bien. Edward, el tema cronológico Espera, con espera, ¿Qué? que te has perdido. ¿Qué me perdí? Claro, tú me has preguntado, el sueño, ¿qué es el sueño reparador? Es ¿Sí? verdad, pero es que quiero hablar tantas cosas contigo que voy y Claro, vengo. yo te he A empezado a ver. explicar lo de los peldaños del Cierto, sueño. y quedamos en Estos en peldaños el son REM. el sueño superficial, el sueño profundo y sueño REM, que duran aproximadamente 2 horas y se llama un ciclo de sueño. A lo largo de la noche repetimos 4 ciclos de sueño. Si dormimos 7 horas y media u 8. Entonces la sensación de pasar o el hecho de pasar por todos los peldaños hace que tú tengas un sueño reparador. Y es cuando tú dices, he descansado bien. En cambio hay gente que duerme estos ciclos, pero no llega a la profundidad. Nunca llega a Que REM. tiene, o no llega al sueño profundo, o se despierta mientras está durmiendo, con lo cual la calidad del sueño no es buena. Por ejemplo, si tú duermes al lado de un roncador, No. que está roncando continuamente. Este ronquido te provoca un micro despertar, no te deja entrar en sueño profundo y en sueño REM, con lo cual tú igual duermes toda la noche, pero no has entrado en los distintos peldaños reparadores. Y te levantas diciendo, uy, he dormido las horas, pero me siento fatal. Y es por culpa del ruido que tienes al lado o por la calor o por cualquier elemento que enturbia un poco tu sueño. Bueno, ya que has tocado el tema de dormir con alguien, olvidémonos de los ronquidos. Supongamos que no hay ronquidos de por No, medio. no, pero hay muchas cosas al lado. Claro, pero esa era mi pregunta. ¿Es mejor dormir solo o acompañado? Científicamente, o sea, hay que plantearlo desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista afectivo, es decir, hacer algo con la persona que quieres, es importantísimo pasear, cogerte de la mano, darle un beso, estar cogidos cuando ves una película. Pero claro, en el sueño, que son 8 horas o 7 horas, tú no puedes estar agarrado toda No, la no, no. noche. No, no, ¿Por señor. qué? Porque el otro se va a mover, simplemente porque por el calor, por muchas cosas.
Sí, simplemente moviéndose. Todos damos pequeñas sacudidas cuando dormimos, nos giramos, a veces hablamos mientras dormimos. Claro, y el que está al lado no tiene ninguna culpa. Fisiológicamente, hablando estrictamente desde el punto de vista científico, separando lo que es el punto de vista amoroso, dormir separados es lo ideal, porque todo lo que sea, lo que está a tu alrededor puede influenciar en la calidad de tu sueño, que será el calor, será la luz, serán los ruidos. Si duermes desgraciadamente encima en una calle donde en verano hace mucho calor y tú evidentemente igual no tienes dinero para tener un aire acondicionado potente y tienes que abrir o ventilar, tú no vas a dormir por el ruido de los coches, por el ruido de la gente. Claro, todo esto entorpece nuestro sueño. Por lo tanto, lo ideal, lo óptimo sería poder dormir cada uno en su habitación y sin ningún elemento externo que nos interrumpa el sueño. O sea, que estamos hablando de dormir solos, blackout, un blackout total. Si es posible, Claro, la luz, por ejemplo. la luz, a eso iba, con la Hoy luz. sabemos perfectamente que la luz ayuda mucho a estar despierto. La luz le dice al cerebro que es el momento del día, que hay que Vámonos. ponernos en marcha, que es genial tener la luz. La luz da la sensación de bienestar. Todo el mundo te dice, uy, me gusta el verano porque la luz, los países que tenéis mucha luz, como tu país original, claro, la gente es alegre, la gente vive la vida, ¿no? En los países nórdicos están Wow, todos tristes, están todos 4 horas de ofuscados. sol al Bueno, día. y además la mayoría con problemas graves de alcoholismo, suicidios, y todo está ligado con la luz. ¿Y qué pasa con la luz? Pues la luz, precisamente, cuando estás de día, hace que, o cuando es el día, hace que tú estés alegre, que segregues esta hormona, que es el cortisol, que es la felicidad. Cuando la luz se va apagando, cuando viene el crepúsculo, el cerebro se da cuenta y dice, uy, vamos a empezar a fabricar una sustancia muy importante que es la melatonina. Y esta melatonina hace que cuando llegue al cerebro, al grupo de células que nos hace dormir, le diga, es hora de dormir. Por lo tanto, durante la noche no necesitamos luz, porque si tenemos luz durante la noche, el cerebro no entiende por qué hay luz y dice, uy, ¿qué pasa? Hay que despertarse. ¿Tú nos puedes explicar, Edward, por favor? Porque ahora hay cosas que no se escuchaban antes. Ansiedad, depresión, menopausia. De eso no se hablaba antes. Y la melatonina es una de ellas. Les tengo un dato que les va a encantar. Si están pensando en grabar su propio podcast o en hacer entrevistas o en crear contenido de altísimo nivel, ya no tienen que complicarse la vida. FGN Company tiene un estudio voilà, espectacular aquí en Madrid, con todo listo para que ustedes lleguen, graben y salgan con el material de primera, directo hasta donde lo necesiten. Ellos son unos pro, unos especialistas de verdad, saben cómo hacer que todo sea fácil, fluido y que tú te enfoques en lo mejor que sabes hacer, que es comunicar. Así que si quieres un espacio profesional, acogedor y con un equipo que te resuelve todo, FGN Company es tu sitio. Son 4 temas importantísimos. Ansiedad, depresión, empecemos por estos. Son elementos que se dan en la vida cotidiana y que por el tipo de vida que nos toca vivir ha aumentado mucho estas emociones. La ansiedad es una situación emotiva que te provoca esto de excesiva responsabilidad. Mira, hay un grupo de personas que es muy normal, que su forma de ser son alegres, animosos, con ganas de hacer cosas, con empuje, con fuerza. Esto es una característica de su personalidad. Pero estas personas son también muy responsables, muy autocríticas, dan vueltas a las cosas, se preocupan con anterioridad y anticipan la ansiedad. Ya. La parte buena les hace triunfar en la vida. La parte no tan buena les hace ir a ver al Estivil porque duermen mal. ¿Sí? Claro. ¿Y por qué? Pues porque van acumulando estas situaciones de tensión, ansiedad durante el día que pueden ser cotidianas, trabajo, tu misma responsabilidad. Tienes que hacer bien tu trabajo, es importante, es para ti, es para mucha gente, con lo cual tú eres responsable. Esto te puede crear un cierto grado de ansiedad, que cuando llega la noche te la llevas contigo a la cama. Ya. Y no cabéis todos juntos en la cama. Mucha gente. No hay, exacto, mucha Ya. gente. No hay demasiada cama gente. para tanta gente. Claro, si encima además te digo que duermas separada, imagínate, a la pareja le envías a paseo y no Y envías que a paseo. permiso, que necesito que mi ansiedad se acueste aquí a mi lado. Correcto, y entonces la Ya. lías, ¿sí? Esto sería la ansiedad. La ansiedad puede llevar a estados de depresión, tristeza, y hoy en día por esto es mucho más frecuente. El tercer tema que has hablado me encanta. Me encanta porque realmente las mujeres os han enredado. Os han enredado.
¿Desde qué punto de vista? Porque hay muchos enredos que tenemos las mujeres. No, el más importante. ¿Cuál es? Os han incorporado al mundo laboral, pero no os han desincorporado del mundo de la casa o de la maternidad o de todo lo que representa ser mujer. Yo he escuchado una frase últimamente que amo que dice, tú puedes con todo, pero no con todo a la vez. Pero es que esto es producto de una sociedad machista, que incluso la ciencia sigue siendo machista, porque si te fijas, si tú buscas desde el punto de vista más, dijéramos, equilibrado, ¿no? Sin querer participar en nada, simplemente buscas en la bibliografía estudios sobre la próstata. Muchísimos. Ya. Estudios sobre la menopausia. Poquísimos. La mujer no existe. No estáis enfermas. Bueno, incorporadas en el mundo laboral tenéis que ser las más buenas. Vais a cobrar menos. Pero es que además tenéis que estar guapas, hacer gimnasia, dominar todo lo que son PowerPoint, Excel, Microsoft, bueno, todo. IA. Y a casa os tenéis que cuidar todavía de cosas básicas. Y tú me dirás, no, mi pareja me ayuda mucho y allí lo compartimos todo. Es mentira. No, y además no es mi ayuda. Eso es el... Tú tienes hijos, o cualquier persona tiene un hijo. ¿Quién se cuida de saber que hay que llevar el niño al pediatra, el niño al dentista? ¿Quién sabe que se ha terminado el papel de váter? ¿Tú sabes cuando tu pareja se da cuenta que se ha terminado? ¿Sabes en qué posición se da cuenta? Ya, cuando va haciendo así y te dice... ¡Se acabó el papel! ¿Dónde está el papel? Sí, eres tú. Total. En todo caso, ellos pueden ejecutar y ejecutamos muchas cosas, pero ¿quién piensa? ¿Quién piensa? Y tú estás aquí y estás pensando en los extraescolares de tu hija, ¿eh? Y sin querer piensas, uy, lo he dejado todo a punto porque la señora la va a ir a recoger y todo. Pero esto implica un gasto energético, y por esto sabemos hoy en día que el problema de los trastornos del sueño en la mujer es el 60% es en mujeres y el 40% en hombres. En la mujer hay una parte muy importante que está ligado con el tema hormonal, claro. Porque además la mujer empieza a dormir mal desde que tiene la primera regla, porque hay lo que se llama la disforia premenstrual, que es este estado un poco de inquietud o de tristeza ligado a los 3-4 días de la menstruación. Claro, y entonces, encima tienes que aguantar aquello que has oído seguro desde que eres jovencita. Ya sé lo que vas a decir. ¿Qué es? Que estás tonta hoy, que tienes la regla. Sí, es brutal. Qué fuerte. Es brutal. Bueno, a mí ya me la cambiaron. ¿Qué tienes? ¿La menopausia? Bueno, vamos pero variando. Vamos. Pero es lo mismo, ¿sí? La pobre hija desde pequeñita ya se tiene que escuchar esto y no sabe por qué le pasa. ¿Por qué una niña de 14, 15 años que le viene la regla está irascible, de mal humor, 2 o 3 días, duerme mal, ¿sí? Pues por esto. Nadie ha estudiado esto. Nadie ha estudiado. ¿Tú sí? No, estamos intentando, estamos moviendo, buscamos fondos de investigación. Ahora tenemos un medicamento nuevo que precisamente es para el insomnio, que vamos a aplicarlo o vamos a hacer un estudio en la menopausia. Se llama Cubivic y es realmente algo muy nuevo. ¿Para mujeres? Sí, específicamente. Para mujeres y para hombres, pero sobre todo porque no pertenece al grupo de las benzodiazepinas, que son los fármacos que provocan más dependencia y todo esto. Después te cuento. Ya. Pero sigamos con la mujer. La mujer se queda embarazada. No veas. La cantidad de trastornos ligados en el embarazo referidos al sueño son muchísimos. Primero hay somnolencia excesiva, te duermes por todas partes. Después hay insomnio. Y después viene cuando tienes el niño. Magnífica maternidad. ¿Sí? Es magnífico. Tener un niño es magnífico. Pero nadie te cuenta. Las letras chiquitas no te las dicen. Correcto, no vienen con un prospecto. ¿Qué pasa? Bueno, pasará que no dormirás por el tema hormonal, pero no dormirás porque te va a doler todo los primeros días, y nadie te va a cuidar. Sí, el marido ni te toca porque estás en el puerperio, no sea cosa que un abrazo o una caricia signifique algo raro, ¿no? Sí. Y a esto también estáis en este tema. Ya. Esto pasa en 40 días. Y después viene la menopausia. Pero aparte de esto, que es muchos trastornos... Bueno, que lo has resumido, ¿no? Porque esos son muchísimos. Periodos bastante hay más extensos. Los trastornos ligados al rol social de la mujer. Lo te acabo de explicar. Las mujeres aportan o tienen mucha más responsabilidad en estos actos cotidianos, del día a día, del dentista del niño, cuidas a la mamá, cuidas a la suegra, ¿sí? El hombre llega a casa y se sienta en el sofá porque está muy cansado. Yeah.
Está agotado, pobre. Sí, agotado, pobrecito. Sí, Y tú no, necesita. tú no. Tú que sales a las 8 corriendo, que te pintas en el coche porque no tienes tiempo. ¿Eh? Tú Bueno, y no. además que eventualmente las mujeres, la culpa nos mueve mucho, ¿no? En el sentido de que cuando pedimos ayuda va acompañada de culpa, y yo creo que de eso es que tenemos que deslastrarnos. La culpa no puede estar tan presente en nuestras Claro. vidas Pero todo ¿quién el, os ha todo el rato. inculcado la culpa? ¿Perdona? ¿Quién os ha inculcado la culpa? Los hombres. Los hombres. Los hombres. Mm. ¿Sí? Me encanta que estés tan claro, Eduardo. Me encanta, Lo he porque es pensado toda complicado la escuchar a un vida. hombre hablar así, Bueno, pero es que es la ¿sabes? realidad, la realidad. O sea que las mujeres deberíamos cuidar más que nada en nuestras vidas nuestro sueño, Es un en ese punto momento de importantísimo. repararnos, ¿no? Exacto, exacto. ¿Cuáles son los principales? Porque tú tienes demasiados años estudiando el sueño. En tu clínica, además, que quiero preguntarte por la clínica, porque que exista una clínica del sueño, a mí me parece alucinante todo lo que puedes ver tú allí a diario, Mm. me imagino. Tenemos Más, muchas anécdotas. no, me imagino, que creo que las recopilaste buena parte de ellas en tu Sí, en libro, un ¿no? libro, sí. Pero, ¿qué error has visto tú que se repite desde hace 40 años hasta acá, que seguimos cometiendo quienes no, y me incluyo, quienes no sabemos crear esos buenos hábitos para dormir y que hemos logrado erradicar? Dime las dos Sí, cosas. básicamente hemos avanzado mucho. Hemos Ujú. avanzado mucho, sobre todo por los medios de comunicación que nos habéis ayudado mucho a divulgar. Mira, yo cuando empecé con el tema y lo aprendí en Estados Unidos, aprendí que nuestro trabajo tenía que tener tres líneas. Una es la línea asistencial, que es la línea de hacer bien el trabajo, estudiar, tratar bien a los pacientes, solventar los problemas. La segunda línea es la línea de la investigación. Aquí lo que tenemos que hacer es colaborar con las empresas farmacéuticas haciendo ensayos clínicos con nuevos medicamentos. Y la tercera, y muy importante, era la comunicación. La comunicación ha sido básicamente hasta ahora o hasta hace poco con los medios tradicionales, que son la radio, la prensa y la televisión. Es cierto que por nuestro trabajo la marca Estivil es conocida, ligada al sueño y respetada porque hemos hecho muy buen trabajo, pero ahora he visto que es respetada en una franja de edad muy determinada, que son a partir de los 45-50 en adelante. ¿Por Pero, qué? bueno, porque los jóvenes no miran la tele, no miran la radio, no No leen se las enteran. noticias, pero saben mucho. Ya, pero no se enteran por eso a través de esos Claro, y he medios. descubierto que ha cambiado el paradigma de la comunicación. Claro. El paradigma de la comunicación ahora son las redes sociales y sobre todo esto que estamos haciendo. Que Y tú me tienes llama, el tuyo, ¿eh? bueno, porque pienso que Hablando de realmente podcast estamos hablando. es donde la gente aprende cosas. Los jóvenes aprenden cosas. Total. Mira, yo tengo una hija y 3 nietos. El nieto mayor, que tiene 19 años, está estudiando relaciones internacionales, política, es uno de estos locos que estudia estas cosas. Ajá. Yo le digo, pero esto no tiene futuro. Dice, hombre, si no tiene futuro, el mundo está loco. ¿Crees tú? Entonces él me dice, abuelo, sales en los podcasts, te he visto en TikTok, te he visto en Instagram. Claro, y dice, ¿cómo que me has visto? Sí, es donde yo me informo y se informan bien y saben lo que es fake y lo que es cierto. Haz clic en el link que te estoy dejando por aquí abajo y únete a mi comunidad para que conozcas los parches X39 de Livewave y descubras más beneficios de esta nueva tecnología que te va a transformar tu salud como está transformando la mía y la de mi gente. Son estos parches, los X39, pequeños parches no transdérmicos que utilizan principios de fototerapia y acupuntura para reactivar las células madre que están latentes en el cuerpo, mejorando la cicatrización de las heridas y la función celular, y por lo tanto tienen múltiples beneficios antienvejecimiento. Haz clic en el link que te dejo aquí abajo y te cuento más. Sé que lo parece, pero se los prometo, esto no es magia, es ciencia. Claro, a mí me sorprendía que un chaval que no es capaz de aguantar más de 10 segundos cambiando de TikToks continuamente es capaz de escuchar un podcast como el nuestro durante, escuchar, te digo, no tanto visualizarlo, porque evidentemente pues hace muchas Lo cosas. dejan, lo Pero ponen se lo y se ponen van, aquí correcto. y van andando, y van en el tren, y van en el metro, y van en el bus, y van con su podcast, todos van con los cascos y se van enterando. Claro, esto es muy importante porque estamos formando a la gente. Y aquí viene la respuesta a tu pregunta. ¿Qué hemos visto? Hemos visto un cambio en la sensibilidad respecto a lo que es el sueño, respecto a lo bueno que es dormir. O sea, se le está dando la importancia que Correcto, merece. y ha sido gracias a vosotros, los periodistas, los podcasts, y a la gente joven esto le está ayudando muchísimo. Tú no sabes lo que va a significar
que nos escuchen, porque esta conversación no es la típica entrevista. Claro, si tú me entrevistas en televisión, ¿qué va a pasar? Bueno, pues sí, la gente me va a escuchar, pero ha de ser todo mucho más corto. Y no me puedes escuchar todo lo que te digo, ni tú puedes explicar, Aquí podemos preguntarme estar todo. 3 horas si tú quieres, Eduardo. Claro, y El aquí tiempo que tú puedes quieras. estar tranquilamente, vas explicando, y esto a la gente le gusta porque es mucho más cercano. Entonces esto llega a mucha más gente, y es lo que te decía. Tú me entrevistas en televisión, yo qué sé, cuando estabas en tu país, número uno, allí espectacular audiencia. ¿Cuántos? Claro. 300.000, 400.000, los locales. Claro, un reel de estos podcasts del tuyo, de mis amigos de Nud, de Better, de Uri Sabat, 2,5 millones de Es visualizaciones. una grosería. Llegamos a muchísima gente y ayudamos a muchísima gente. Y esto es la respuesta a lo que tú me preguntabas. Esta ayuda ha servido para que ellos entiendan que el sueño, y esta es la novedad, es que el sueño es algo fundamental, que el sueño es muy importante, que dormir es vivir, que durante el sueño generamos nuestra vida. Y más poesía. Vamos. El sueño empieza cuando abrimos los ojos. Ay, mi amor. Es así, es así. Es así. Claro, porque durante el día hacemos los procesos necesarios para poder dormir. Y si tenemos un mal día, que es lo que estamos hablando, tensión, ansiedad, tendremos un mal sueño. Ya. Todo depende, es un círculo, ¿eh? Dormimos para estar despiertos y estamos despiertos para dormir. Wow. Ahora, ¿qué es lo que entonces estamos repitiendo que no es tan positivo? Porque sí es verdad, como tú dices, que estamos más enterados de que el sueño es importante y que debemos cuidarlo, debemos protegerlo. Pero, ¿qué estamos haciendo mal? Bueno, la presión de la sociedad sobre nuestros ritmos de vida hacen que tengamos pésimas consecuencias con respecto al sueño. Me explico. A ver. Mi bisabuelo, seguramente el tuyo, era labrador, trabajaba en el campo. Bisabuelo se levantaba, no había luz, ¿sí? Vale. Se levantaba cuando el sol salía, que eran las 5 o 6 de la mañana. ¿Qué hacía Ya. mi bisabuelo? Lo que el saber popular te dice, desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, cenar como un pobre. Ya. Mi abuelo, sin saberlo, iba al corral, cogía los huevos de las gallinas, se hacía su tortilla, el jamón, el pan, el tomate, comía bien, desayunaba bien. Después, como trabajaba en el campo, cogía su mula, su caballo, e iba andando 2 horas hasta llegar al sitio. Y le tocaba el sol. Fíjate, levantarse con el sol, desayunar bien, te toca la luz, haces ejercicio. Ahora, los científicos damos unas normas, claro, porque hay que levantarse cada día a la misma hora, que nos toque el sol, desayunar bien. Todo lo que hacía el bisabuelo, ahora lo estamos diciendo como si hubiéramos descubierto la sopa de ajo. Pero ¿qué más hacía el bisabuelo? Estaba trabajando. Al cabo de 8 horas de haberse despertado, y ahora te voy a dar pie, hacía una pequeña siesta. Ya. 8 horas después de haberse levantado. Si se levantaba a las 6, la hacía a las 2. ¿Y qué hacía después? Seguía trabajando y cuando veía que el sol iba poniéndose, empezaba a volver a casa. Y esta bajada de la luz, te he explicado antes, hacía que el cerebro empezara a fabricar melatonina. Y cuando llegaba a su casa, ¿qué hacía el abuelo? Cenar una sopa y un poco de queso. Y después salía, hablaba un ratito con el vecino, desconectaba, preparaba su sueño sin querer y se volvía a la cama. ¿Y qué había en la cama? El orinal, para no tener que levantarse al corral porque hacía mucho frío, y nada más. El bisabuelo tenía unos hábitos brutales. Ya. Evidentemente vivía menos años porque desde el punto de vista del conocimiento de las enfermedades sabíamos menos, pero tenía muchos mejores hábitos que nosotros. Tú dime a alguien hoy en día que haga lo que te acabo de contar del bisabuelo. Es que, ¿cómo tenemos? No nos dejan. Es que para eso iba. ¿Cómo tenemos hábitos regulares con una vida tan irregular como la que tenemos todos No nos nosotros? dejan, No nos dejan. El mundo nos presiona y de vez en cuando sí que encuentras a gente que llega, yo qué sé, incluso gente muy joven, que te dice, uy, gente, por ejemplo, que ha empezado a los 25 años, empresas que viajan por el mundo, que tienen una empresa que vende en Australia, ahora por internet, vendes en Australia, vendes a Estados Unidos, vas muy bien, vas subiendo, pero de golpe dejan todo y se van a vivir a un pueblo. Y en el pueblo hacen este tipo de vida. Y yo creo que son muy felices. Yo sí lo creo, yo sí lo creo. Es una opción, es una opción. Ahora, hay... Bueno, lo que es seguro es que duermen mejor. Ah, no, sin duda. Mira, tú sabes que hice un viaje en autocaravana
Y estuve 7 días en una autocaravana en Fuerteventura Qué guapo. y han sido las mejores 6 noches de mi vida. Y yo creo que, corrígeme tú si no fue por esto, primero no tenía nada a mi alrededor, la autocaravana era un blackout total en la noche y en la mañana Ujú. yo no me enteraba, pero además la autocaravana me arrullaba, porque era la brisa de Fuerteventura que es tan fuerte y además se movía. Era como un, ¿sabes? Como estar en una Mecerte. mecedora. Sí, sí. Yo le decía a mi chico y a mi hija, han sido los 6 mejores días de sueño que yo he tenido en mucho Pero no era tiempo. solo por esto, era por cómo habías vivido tu día. Ya. Seguro que tú te levantabas, disfrutabas del sol, desayunabas, comías bien, ibas tranquila. Es decir, el Dolce sueño, farniente. claro, el sueño se prepara, recuerda, te he dicho, ¿eh? Ya. El sueño empieza cuando abrimos los ojos. Por lo tanto, todo lo que hacemos durante el día tiene que ser en vistas de cómo preparamos nuestro sueño. La idea importante que ahora ya mucha gente empieza a entender es que el sueño no viene de golpe. Tú estás acostumbrada, yo estoy acostumbrado, o estaba acostumbrado a trabajar hasta el último momento del día, preparar los guiones. Ah, Ayer estuviste mirando a ver si todo lo que el Estivil iba a decirte y no sé qué, a ver si lo hacemos bien, que todo el mundo estuviera a punto, sobre todo el AVE, no sé qué. Sí, hasta el último momento. Y entonces miras la hora y dices, uy, me tengo que ir a oh, dormir. sí, todos los días. Cierras los ojos, esperas en la cama como para que el dios Morfeo venga y te abrace y No, no te abrazo y no te da un existe. martillazo. Correcto. Y tú, ojos como naranjas, dándole vueltas, que si el Estivil, que si la podcast, que si las luces, que si he dicho esto. Claro, no puedes dormir, no puedes desconectar. El sueño se ha de preparar. Por esto, la base de todo esto es entender que 2 horas antes de acostarnos, tenemos que cambiar totalmente nuestra actividad mental. Es bueno cenar pronto. Cenar pronto, y aquí en España esto lo tenemos horrible. En tu país es Es mucho mejor, porque sigue más los horarios solares. Aquí, fíjate que terminamos de trabajar a las 8 o las 9. Vamos a cenar, como hay buena luz, encima nos tomamos una cervecita y nos acostamos a las 12. Y como somos unos pringaos, nos levantamos a las 7. Ya. Pues dormimos menos, ¿no? Hasta que no entendamos que el sueño no viene de golpe, hay que prepararlo con estas pequeñas cosas. Ahora, ¿qué mensaje de esperanza le podemos dar a quienes, por ejemplo, que seguramente hay mucha gente acá viéndonos, tienen trabajos nocturnos? Son, no sé, porteros de discotecas, son parte del personal sanitario y tienen guardias larguísimas en los hospitales. ¿Qué hacer con eso, con esas personas que no tienen horarios solares, como lo llaman? Quienes me conocen saben lo proterapia que siempre he sido, ¿verdad? Llevo más de 25 años en esto y si bien la terapia no va a evitar que se nos atraviesen algunos policías acostados en la vida, sí nos va a dar las herramientas para que cualquier cosa que nos pase la podamos llevar de la mejor manera posible. Por eso yo te quiero recomendar Opción Yo, un grupo de terapeutas online que te van a echar una mano para que puedas cambiar ese sobresalto, esa incomodidad o esa angustia por una sensación de calma que te vas a agradecer toda tu vida. Haz clic en el link que te dejo por aquí abajo y te voy a llevar a mi grupo de WhatsApp para que te enteres de cómo dar ese primer paso y comenzar a hacer terapia, porque hacer terapia es un acto de amor propio. Haz terapia, es por tu bien. Es horrible, es Ya, horrible. O sea, sabe muy mal. Claro, cada vez sabemos más cosas y cuando explicamos esto, claro, ellos son un colectivo que son fans de lo que decimos, fans porque por primera vez se sienten reconocidos, ya. aunque no tengamos soluciones para ello. No hay Porque, solución. no, lo entenderás muy bien. A ver, El cerebro tiene un grupo de células que técnicamente se llama el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. ok, Olvídate esta palabra. ya se me Si te la olvidó. aprendes, no, si te la aprendes quedarás muy bien esta Oh, noche. dímelo por favor. Tienes que ir a tus amigos y le dices, ¿cómo tienes el núcleo supraquiasmático del hipotálamo? ¿Cómo tienes el núcleo ciprocriasmático Perfecto. del...? Tú le dices esto a tu amigo y verás que tu amigo... Vale. Es broma, es broma. Es un grupo de células, Vale, que es nuestro reloj biológico. Este reloj biológico está programado genéticamente para dormir de noche y estar despierto de día. ya. Los ratones tienen este mismo grupo de células, pero ellos están programados para estar despiertos de noche y dormir de día. Los humanos no podemos dormir de día, porque este reloj biológico necesita informaciones para poder dormir, que no las tiene durante el día, que son la oscuridad, que es la ausencia de estímulos, la secreción de melatonina. Todo esto sucede durante la noche. Entonces, ¿qué les podemos decir a esta gente? Es imprescindible, y más en nuestra sociedad. Necesitamos las enfermeras, necesitamos los taxistas, necesitamos los médicos, necesitamos la policía, necesitamos muchas cosas. Antes necesitábamos a los panaderos que hacían el pan, ahora ya lo hacen en las gasolineras, Ya. y por esto el pan es Esa es otra historia. así de malo. Pero en realidad este tipo de sociedad conlleva la necesidad de estos profesionales. Entonces hay pequeños
tips para ellos, ¿no? Por ejemplo, que cuando estén trabajando de noche tengan mucha luz y sobre todo cuando se acerque la hora de salir del trabajo, que se pongan gafas muy oscuras para estar el máximo de tiempo en oscuridad. Claro, es horrible porque en la mujer todavía más, ¿eh? Todavía más. Una enfermera que trabaja los lunes, miércoles y viernes por la noche y después la semana siguiente, martes, jueves, sábado y domingo, ¿sí? Un turno. Ujú. ¿Qué sucede? Bueno, pues que cuando trabaja de noche y sale de día, quiere hacer vida de De día día, porque tiene claro. al niño, porque tiene que comprar. Wow. Entonces, el reloj biológico se vuelve loco. Es como hacer un jet lag, como si tú viajaras hoy a tu país, mañana de vuelta, hoy a tu país, mañana de vuelta, Wow. tu país. No, 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 no. Esto es lo que sucede con estas personas, con lo cual sí que hay, cuando duermen de día, solo pueden dormir un máximo de 6 horas, pobres. Por esto, en este grupo es muy importante recomendarles que la siesta, que la han de hacer 8 horas después de haberse levantado, dure como mínimo 1 hora y media. Es el único grupo que necesitamos que dure un ciclo entero del sueño. Wow, ya. Los demás son los que duermen Eso te iba a bien. preguntar, ¿cuánto debería ser una siesta Si para es, quien es más diurno? si es una siesta para completar un sueño nocturno correcto, que normalmente siempre es una necesidad del cerebro, 8 horas después de habernos levantado. Ujú. Fíjate que la gente que se levanta a las 8, la A las siesta a las 4. 4, claro. Ya, Y la cultura anglosajona se ha inventado los estimulantes para esta hora, ¿eh? Nosotros lo hacemos muy bien. Ellos toman el té, que es un estimulante, el Ujú, café. En ujú. cambio, aquí hacemos la siesta. Ya. La siesta tiene que durar poco, 10, 20 20 minutos. minutos, lo que dura un sueño superficial. Porque si tú haces una siesta porque has dormido solo 6 horas, al día siguiente haces esta siesta, tendrás tendencia a hacerla más larga. Y si la haces más larga, caerás en un sueño profundo y te levantarás con la cabeza espesa diciendo no me sirve para nada, la siesta es horrible, no me gusta hacerla, y es porque la has hecho demasiado larga. Y queriendo suplir lo que no has dormido durante la noche. ¿Qué debemos hacer con respecto a acompañarnos de algún suplemento? No sé si se le dice Sí. suplemento, sin hábitos. Eso no tiene ningún sentido. Habría que hacer en paralelo ambas cosas. Claro, incluso en aquellas personas que podemos utilizar alguna medicación para ayudarles a dormir, siempre tiene que ir acompañada de hábitos. Hoy en día, y nosotros lo hacemos porque es una de las técnicas que recomienda la Academia Americana de Sueño, es lo que llamamos el tratamiento cognitivo-conductual. Estos son una serie de normas que un especialista nuestro durante 8 sesiones llama a la persona y le va explicando y le va guiando sobre lo que tiene que hacer durante todo el día. Wow. Levántate a esta hora, haz esto y evidentemente la gente intenta cumplirlo y duermen mucho mejor. Esto es el complemento de un buen diagnóstico. Por ejemplo, si tú por cualquier situación emocional tienes una ansiedad justificada, yo que sé, una enfermedad o una situación con la pareja o lo que sea, y hay una ansiedad real, puedes usar un ansiolítico durante un tiempo, pero también las normas. Solamente la medicación nunca va a solucionar nada. Pero solamente las normas sí que podrían funcionar, ¿no? Sí, Sin claro. ningún tipo de ansiolítico. Sí, sí, sobre todo en este tipo de insomnios que hablamos del día a día, los normales, los que no son patológicos. Cuando una persona durante el día está súper estimulada, con malos hábitos, un día se levanta 1 hora, otro día hora, esta gente, por ejemplo, mucha gente joven que está encerrada todo el día sin luz, están trabajando en los ordenadores sin luz. ¿Qué Oye, pasa? una alarma, qué locura. Bueno, Primera vez que me pasa en el podcast, me encanta. te avisan Me avisa de que tienes cosas. que hacer la siesta. No, no es el de la siesta, es el de levántate. Ponte de pie ya. Pues lo que sucede en estos casos es que evidentemente con estas normas solo podemos ayudar a mucha gente. Sí, sí. Hay distintos horarios, no, distintas cantidades de horas de acuerdo a la edad de cada Sí, persona, ¿sí? correcto, claro. Entendiendo lo que hemos empezado a decir, que el sueño es un taller de reparación. Entonces, tú lo entiendes muy bien y todo el mundo nos entiende muy bien si ponemos, por ejemplo, un niño de 5 años que se mueve muchísimo y aprende muchísimo, necesita que el taller, que es el sueño, dure como mínimo 11 horas. Ya. Un adolescente que se sigue moviendo y sigue aprendiendo necesita 9. Y los adolescentes es el peor grupo, ¿eh? Te voy al número de mi hija en Bueno, cualquier momento. claro, porque ellos desprecian el sueño. Pero fíjate qué buen trabajo son los podcasts, qué buen trabajo son los reels que sacáis de los podcasts para los adolescentes. Están empezando a entender que el sueño es importante y comprueban que si duermen bien están mejor durante el día. Que saben, por ejemplo, la memoria que se consolida mientras duermen, es lo que te decían las abuelas, ¿no? Duerme bien, que así te acordarás de lo que has aprendido. Claro. Entonces el sueño consolidamos la memoria. Los adolescentes han entendido que si duermen bien tienen un mejor día y están empezando a valorar muchísimo el sueño.
Entendiendo Jugadores que... de fútbol, por ejemplo. ¿Perdón? Jugadores, Jugadores de fútbol. te ¿Cuánto explico. duerme un jugador de fútbol? No, ¿Cuánto debería? no, los jugadores de fútbol que son listos y ganan mucho dinero. Hablo de gente como Messi o Ronaldo, o Ujú, ahora hay mucha gente joven en el Barça, concretamente ujú. este que se llama Cubarsí, que es un chaval joven de 18 años, el otro día salía espontáneamente diciendo, yo duermo 10 horas. Claro, Wow. porque sabe que este taller necesita funcionar 10 horas para estar bien al día siguiente. Estábamos en la franja de los adolescentes. Correcto, estábamos ahí. Después hablamos más Oye, si tú duermes quieres. bien, Eduardo, porque te acuerdas de todo. O sea, yo, ¿dónde estábamos? Te iba a preguntar. Y tú ya No, sabes dónde estamos, es estábamos increíble. explicando las horas que necesita cada grupo de edad, Correcto, íbamos ¿sí? por los adolescentes, 9 horas Correcto. los adolescentes. Sí, y después ahora llegaremos. Micaela, déjame hablarle a mi hija, Venga, Eduardo, por háblale. favor. Hija, 9 horas. Eduardo, ¿se lo puedes decir a mi hija? Sí, sí, Y sí, le, y sí. le estás hablando de alguna manera a todos los adolescentes del mundo. Esto es un Sí, servicio sí, público. porque es muy importante entender que el sueño es tu fábrica de producción al día siguiente. Estarás más brillante, recordarás mejor las cosas, estarás más simpática y de mejor humor. Ay, más simpática, me Sí, encanta esa es parte. verdad, es verdad. Se Estarás más. dejará abrazar y besar más. Bueno, de la mamá no hace falta, que eres un poco pesada, ¿eh? Ok, pasamos de adolescentes a A más los edad jóvenes. adultos, sí, a los adultos. Los adultos necesitamos dormir entre 7 horas y media y 8. Esto sería el 80% de la población. Vale. Sí que es cierto que otro grupo más pequeño, un 10%, incluso menos, 4 o 5%, necesitan muy pocas horas, genéticamente determinados, es decir, no es porque lo provoquen. Tú no puedes provocar dormir 4 horas. Pero hay gente que genéticamente, este grupo muy pequeñito, que con 5, 4, 5, 6 tienen suficiente. Perdón que Pero te tienen interrumpa, Eduardo, suficiente todos pero los días de la semana. todos, Claro, aquí está la cosa. claro. Cuando uno necesita 6 horas o 5 horas son todos los días de la semana, todas las semanas del mes, todos los meses del año. No vale lo que hemos hecho todos, de decir, no, de lunes a jueves duermo 8 horas, hoy duermo 6 horas o 5 y recupero el final de semana. No hay retroactivo con el Es sueño. una tontería. Recuperas un poco, pero no todo lo que has dejado de dormir. Por ejemplo, esto es muy fácil entenderlo con la comida. Yo te digo, a partir de ahora comerás solo los lunes y el final de semana recuperarás. Tú me dirás, tío, me voy a morir de hambre los otros días. Claro. No, no te preocupes, ya recuperarás. ¿Qué pasará? Seguramente llegarás con mucha hambre, pero no recuperarás todo lo que has dejado de comer el resto de días. O sea que no hay fasting de sueño. El fasting Exacto. es solo para la comida. Exacto. Wow, qué Exacto. interesante. Ok. Entonces llegamos a este grupo. Entonces hay otro grupo que es el otro 10% que necesita 9 o 10. Y este grupo pobre se lo pasan muy mal. Porque el que necesita 5 o 6 está muy bien visto en la sociedad. Llegan pronto en el trabajo, siempre son muy puntuales, ¿sí? Son productivos porque, claro, tienen más tiempo. El pobre que necesita 9 o 10 No. la ha liado porque las necesita de verdad. No es pereza. No es malos hábitos, no, es porque las necesitan de verdad. Con lo cual al día siguiente, si no las duermen, las primeras horas son horribles y duermes 8 solamente. Y después pasamos a mi edad. Yo ya tengo 77 años, con lo cual pertenezco al grupo de edad que necesitamos menos. ¿Pero por qué necesitamos menos? Porque entendiendo que el sueño es un taller de reparación, evidentemente con 77 años yo no me muevo igual que cuando tenía 20, no corro igual, no hago tanto deporte y aprendo menos cosas, bueno, porque ya sé muchas, Ya. con lo cual con 6 horas tenemos suficiente. Y mira esto- que ahora es que tienen tiempo para dormir, ¿no? Y esto es muy importante, Ya. sí, porque crea un problema grave a las personas mayores si no les explicamos muy bien. Cuando somos jóvenes tenemos mucho sueño y poco tiempo para dormir. Ya. Cuando somos mayores tenemos mucho tiempo para dormir y poco sueño. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Mi abuela me decía, hace años, me decía, dame algo para dormir. Tenía 78, era brillante, pero me decía, dame algo para dormir, que ahora puedo. Y cuando duermes 6 horas, bueno, pues ya es suficiente. Es lo No, que ahora es. quiero dormir más. ¿Y qué pasa? Si no les explicas muy bien esto a la gente mayor, entonces van al médico o simplemente buscan en otro la solución de la pastilla. ¿Cuántas personas mayores toman pastillas porque quieren dormir más de las 6 horas que necesitan? Y ¿sabes qué pasa? Tú les das una pastilla, se dormirán, pero dormirán 6 horas porque su cerebro no le da para más. Ya. Con lo cual será adicta a las pastillas y encima tendrá problemas. Sabemos hoy en día que mucha gente mayor que utiliza fármacos para dormir y que no los necesita, por ejemplo, un abuelo. Me pasó con mi abuelo. Mi abuelo tomaba unas pastillas para dormir cuando yo todavía no había terminado y no sabía todo esto. Un día se levantó a medianoche a hacer pipí. Lógico, tenía problemas de próstata y cayó y se Wow. rompió la cadera. ¿Sí? Y muchas fracturas que tienen la gente mayor se producen cuando se levantan por la noche y están bajo los efectos de Todos la dormidos. medicación. Claro, porque las pastillas no son buenas o malas,
sino que están bien indicadas o mal indicadas. Ya. Por ejemplo, si tú te vas a tu país, me dices, Eduard, dime qué tengo que hacer para el jet lag, yo te diré, tómate una pastilla para controlar el sueño, unos 2 días. Sí, esto es adecuado. Pero claro, una pastilla, cuando la causa del mal dormir no existe, sino que simplemente lo que tú necesitas con tus 70 años, entonces así evitamos muchos problemas y evitamos que mucha gente mayor tome medicación. Explicando esto. ¿Cuál es el motivo? Bueno, obviamente temas de sueño, pero digo, ¿cuál es el- el- el motivo principal por el cual se acercan a ti en el sentido de que obviamente es un mal dormir, etcétera? Pero hay un tema de, por ejemplo, de género. Me decías que hay más mujeres que hombres que se Ujú. acercan, que estuve acá conversando con una psicóloga y en el caso de la terapia también ocurre que hay más mujeres que hombres acercándose a la terapia en general, ¿no? Pero es por todo esto que has hablado tú ahora de que las mujeres tenemos demasiada carga en este momento, porque ahora es lo social más lo de la casa. Esto se refiere sobre todo a uno de los grupos que tratamos. Si me preguntas qué tipo de gente viene a la consulta, básicamente son 3 grandes grupos. Los que no duermen, los que duermen demasiado y los que no dejan dormir, ¿sí? Oh, Que son por 3 Dios, grupos claro. clarísimamente bien determinados. Los Súper. que no duermen son los insomnes y aquí es donde la mujer tiene una participación muy importante. Los que duermen demasiado, por ejemplo, son los que roncan, que al roncar no descansan bien, no llegan a la fase profunda, se despiertan cuando hacen Pobre, esto sí. y entonces no descansan y se duermen durante el día. El que ronca se escucha. El que ronca no se deja dormir a sí mismo. No, el que ronca pobre sufre las consecuencias del dormir sin saberlo. Porque el roncar es simplemente un trastorno de nuestra respiración. Por Ya. ejemplo, tú ahora estás despierta, el aire te entra por la nariz, pasa por detrás del cuello y llega al pulmón. Y Ujú. tú, sin querer, esta cañería, porque esto es una cañería, llena una botella. Y básicamente, como esta cañería está formada por músculos, estos músculos cuando estamos despiertos tienen fuerza y están abiertos. Y por lo tanto el aire entra y sale sin hacer ningún ruido. Por ejemplo, Porque hay conciencia de ello, ¿no? porque estás despierto. Claro. Tú no eres consciente que estás respirando, pero porque es automático. Pero al estar ancho este paso no hace ruido. Por ejemplo, si ahora yo callo, podríamos estar en el cine viendo una película y no oiríamos ningún ruido. Ujú. En cambio, si yo tuviera una constitución genética, que esto es importante, de un cuello ancho y corto, con un sobrepeso, lo que sucede en el momento de dormir es que este cuello se relaja, se cierra y al cerrarse el aire pasa con más dificultad. Y si yo te lo invito, haría, estoy cuello abierto, despierto, no hago ruido. En el momento en que cierro los ojitos, cierro el cuello. Y por esto mi pareja me dice, ¿qué ya roncas? Y tú dices, todavía no, estoy durmiendo, ¿sí? Porque ha pasado un milisegundo. Entonces Ya. empezamos, hacemos 2 ruidos. Fíjate que yo para imitar el ronquido tengo que abrir la boca. Ya. Tú ahora me escuchas con la boca cerrada. ¿Por qué? Porque estás despierta, no necesitas abrir la boca para escucharme. Mira, ya con los oídos tengo bastante para escucharte. Ya me basta. En cambio, el que ronca, como se le cierra el cuello, el cerebro dice, uy, vamos a abrir todos los agujeros que tenemos para que entre aire. Y el único que tenemos es la boca. Por esto, si ahora tú vienes aquí y me aprietas, ¿qué haré yo? Abrir la boca. Claro. Si yo estoy roncando y abro la boca, tendré la boca seca, beberé más agua. Todo esto son características del roncador. Pero es que no termina aquí. Este pobre hombre o mujer, que también lo hacen, esta es otra, ¿eh? Se parece que solo se ha estudiado los ronquidos en el hombre, ¿sí? Y hay muy pocos trabajos del ronquido en la En la mujer, mujer, muy sí. pocos. Y es cierto que en la menopausia roncan similar. Antes no, pero esto es por el tema hormonal. Pero sigamos con el hombre y la mujer. El cuello se va cerrando, cada vez más. Siente que va a morir. ¿Qué pasa ahí? Me estoy muriendo. Ya. Pero nadie se muere. Esto se llama una apnea. Mm. Nadie se muere porque el cerebro nos vigila y dice, uy, no entra aire. Voy a mandar una orden a los músculos de la respiración para que hagan una sacudida y abran este paso. Wow, qué fuerte. Todos los que roncan ahora en este momento se han sentido súper identificados. Sobre Y todo la- las mujeres. y las Y les esposas están diciendo, también. esto es lo que haces tú. ¿Viste, mi amor? Esto es lo ¿Viste? que Ese haces eres tú. tú. Este eres tú. Qué ¿Y fuerte. qué sucede? Bueno, pues que se recupera de la apnea. Pero la apnea es un autodespertar. Es como si te achuchan. Por esto a los roncadores les pegan.
¿sí? Es la única patología, la única enfermedad que pegamos a los que están enfermos. Con una cachetada que te Si tú quitamos te eso. desmayas, yo no te daré una patada para que te levantes. Ahora, si tú llevamos al cine y yo empiezo a roncar, Una patadita siempre lo va a hombre, tú me das solucionar. un codazo. Oye, Pegamos a los roncadores. ¿cuántos matrimonios han salvado en la clínica del sueño? Muchos, muchos, la verdad Sí, es ¿no? muchos. Primero con los niños. Bueno, hay anécdotas muy divertidas con los niños. Yo ¿sí? quiero algunos cuentos de tu libro, Edward, por favor, porque además te has dedicado en ese libro, Bueno. además cuidando a los protagonistas, siempre no, con seudónimo, etcétera. Evidentemente, no hay, Pero, ¿cuál es hay cosas divertidas. Por ejemplo, Cuéntanos alguna. en los niños. Vino una mamá y un papá súper guapos. La mamá era modelo, el papá también, y una niña preciosa, ¿no? Que no dormía. Total, tenía 3 años, le enseñamos a dormir y ya no supe nada más. Al cabo de 1 año y medio viene el papá y la mamá y el papá me dice, mire, este es hijo suyo. Yo pensé, bueno, la mamá está muy buena, pero... Lástima que no recuerdo la noche que pasó. Fue un sueño, no, no. Un sueño. Y el papá pobre se dio cuenta enseguida y me dijo, perdone. Quiero decir que si no hubiera sido por usted, no hubiéramos tenido tiempo de hacer este niño. Oh, ¿sí? cielos. Esto fue muy bonito. Oh, muy qué bonito. Sí, muy bonito. Pudo dormir el niño y Hemos dejarnos hacer ayudado a cosas. mucha gente, la verdad es que sí. Por ejemplo, roncadores, ¿no? Mira, el roncador, que claro, es un hombre, no, pueden ser hombres jóvenes, que el problema que tienen es que como no respiran bien, se autodespiertan muchas veces durante la noche, con lo cual no duermen y se duermen durante el día. Ahora, perdón, tú hablaste Uno- ahorita de que los roncadores o que el roncador tenía algo que ver con el sobrepeso, pero no necesariamente tiene que ver con No. sobrepeso. Hay roncadores que no tienen sobrepeso. Correcto, hay 2 causas, básicamente. Una, el sobrepeso, la más importante, pero la causa más genética es el tipo de cuello, un cuello Ya. corto y ancho. Pero también las personas que son delgadas y tienen una retromicrognatia. Esto es una palabra técnica que significa barbita pequeña y tirada hacia atrás. Ya. Claro, cuando están boca arriba, la barbita cae y colapsa este paso. Ya. Pero lo importante de las apneas, que es lo que sucede después, que esto la gente lo va a tener muy claro, cada vez que hay una apnea significa que esta persona no descansa. Si no descansa, al día siguiente tiene más somnolencia. Pueden tener accidentes de circulación. Mucha gente se duerme al volante Guau, porque son qué roncadores. peligro. Pero el problema final, que es la falta de oxígeno continuada, afecta al corazón y mucha gente muere de un infarto que no sabe que ha sido por culpa de las apneas. Y esto es importantísimo porque ahora cada vez más hay buenas unidades en España y en todo el mundo para controlar este tema. Y esto viene por la anécdota. ¿sí? Ya, por favor. Era un ejecutivo de un banco, era director de una sucursal, un chico muy agradable, 40 años, muy agradable, la esposa 35 y el pobre hombre obeso se dormía en el trabajo. Wow. Hacía hipotecas y se equivocaba a favor del banco. Siempre a favor Lástima del que no a banco, favor del cliente. del cliente. Bueno, total, que vino y le pusimos la solución, que es este tipo de máquinas que se llama CPAP, que es un aparato que coge aire del ambiente. Es como unas gafas que solucionan un problema. Pues bueno, esto es un poco de aire que le damos mientras duerme. Total. Entre los síntomas que tienen esta gente joven es, aparte de estar somnolientos, pérdida de concentración, pérdida de memoria, tienen también un descenso de la libido muy importante. ¿sí? Les pasa esto, es decir, les cuesta tener una erección, relaciones normales, por culpa de no descansar bien. Total, le pusimos el aparato y dijimos a la pareja que viniera al cabo de un par de meses. Entra la mujer primero, abre la puerta y me dice, o me pongo yo el aparato o no la puedo seguir. No le puedo seguir el ritmo. Era brutal. Aquel hombre despertó la fiera que llevaba dentro y la pobre mujer... No le seguía el ritmo. Hombre, es que quiere 2, 3 veces al día, ¿Qué no, es no puedo eso? aguantarlo. Pero ni de 15. Bueno, pues... la Así lo pobre... despertaron. Oh, my God. Quiero el aparato. Ya. Y le dije, no, hombre, mujer, esto ya le va a pasar. Solo al principio. Wow. Se normalizó todo. Claro, este hombre no se dormía, estaba alegre, recuperó la memoria, se adelgazó. Bueno, todo era positivo. A ver, uno en su... Yo que no he ido a tu clínica, pero yo me imagino como una clínica muy blanca, así, con cubículos donde uno entra y se duerme. No tiene nada que ver con Nada tu que clínica. ver, ¿no? no. Yo me imagino, Bueno, entre aquí y duerma, adelante. No va por ahí.
No, es que no vienen a dormir a la clínica. Ya. La clínica Te es... enseñan a dormir en tu casa. Claro, claro. Y no hacen retiros, Edward. ¿No te apetece eventualmente hacer un retiro así? Hoy vamos a aprender a dormir. Vénganse el fin de semana con nosotros y les Sí, pero ¿sabes enseñamos. qué pasa? Le enseñamos cuando están con nosotros, pero cuando vuelven a su ambiente, si la causa de su mal dormir es el estrés, el trabajo, vuelven otra vez a dormir mal. Por esto las curas de sueño que antes se hacían, sobre todo en enfermos psiquiátricos, ¿Estás de acuerdo con ella? era base darles inyecciones de hipnóticos. Claro, yo te puedo dormir a ti 3 días seguidos, pero claro, si después te despiertas y la causa de tu mal dormir es tu hija, que no te, Ya. te llena la cabeza de problemas, ya me dirás, o mandamos a tu hija a otro sitio, o tú no duermes, ¿no? Claro. Las curas de sueño ahora ya no se utilizan, no se utilizan. Bueno, porque has dicho algo, Porque eran con fármacos, ¿eh? O sea, claro, no una eran... inducción del sueño totalmente superficial o farmacológica. Bueno, yo en una época estaba muy cansada, estaba haciendo una serie de exámenes y de repente me dicen una gastroscopia y yo con sedación, por favor. 10 minutos de profundidad, ¿sabes? Que cree uno que está Esto, durmiendo profundamente, Esto es ¿no? divertidísimo porque una de las pruebas que tienen que hacer, bueno, los hombres y las mujeres, son todos los exámenes del el sistema intestinal, el gastrointestinal, el recto, para ver los cánceres, ¿no? Y te dan una inyección de midazolam, que es una droga genial que te deja roque en medio segundo y la Divino. gente se despierta. Ya está, sí, ya está. Qué bien, yo Qué quiero divino. esto. Pero claro, esto es farmacológico y Claro, no se usa. no es lo recomendable. Hay gente, tú hablabas ahorita de un porcentaje mínimo de gente que tenía ciertas características que con tantas horas de sueño funcionaba perfectamente. Hay Son gente genéticos. diurna y nocturna, o sea, porque ¿qué pasa? Te voy a poner, bueno, el ejemplo que vivo yo a diario, que soy yo misma. Yo soy una persona que considero que soy más creativa, estoy más activa en la noche, pero desde que soy madre, obviamente por razones evidentes he tenido que voltear un poco mi reloj que creía yo que era natural, que es que me tengo que levantar temprano, Tu ¿sabes? reloj es natural, es Mm. decir, natural quiere decir que está determinado genéticamente. Y sí que es verdad que este grupo de células, el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, el Que no me grupo lo de aprendí. células, no hace falta, Mm. es el reloj biológico y este reloj es el que determina la franja horaria en que tenemos que dormir. Vale. Y la franja horaria en el 50% de las personas va entre las 10-11 de la noche hasta las 6-7-8 de la mañana. Pero hay otro porcentaje, que es un 25%, que esta franja está ligeramente adelantada o ligeramente retrasada. Ya. Los que están ligeramente adelantados son los que a las 6 de la mañana están como una moto, funcionan perfecto, y a las 9 de la noche no le digas nada porque ya no conecta. Esos son los que dicen soy una gallina. Claro, Ya. o soy llaman, no sé, una alondra y el otro es el búho. Bueno, son nombres que indican esta característica. Fíjate que Son todos son aves. matutinos, sí, Todos son son matutinos. aves. Estos matutinos pues están muy bien vistos en el trabajo. Llegan Hombre, puntuales, sí. abren la empresa antes que llegue la señora de hacer la limpieza, ya están allí. Estos muy bien vistos. Claro, a las 9 de la noche no les puedes decir que salgan porque no Claro. sirven. En cambio, después están los nocturnos. Los nocturnos son básicamente los que a las 10 de la mañana empiezan a funcionar. No me pongas una reunión antes de las 11 porque no estaré yo todo entero. En cambio, a las 10 de la noche empiezan a enviar emails, a tener proyectos, les encanta, hablan con la gente, son nocturnos. Entonces, esto es muy importante utilizar esto para... A favor. Claro, Claro. para ayudar a la gente que trabaja turnos. Mira, ahora recientemente hemos hecho un estudio, además en colaboración con la Policía Local de Barcelona, los Mossos d'Esquadra, que... Esa gente tan fea, ¿no? Bueno, son grandes profesionales Hombre, lo sé. que nos ayudan muchísimo, ¿no? Lo agradecemos mucho. Y la verdad es que, claro, ellos trabajan a turnos. Hombre, sí, Y en duro. un trabajo duro, en el sentido de responsabilidad. Claro, no es lo mismo que yo me equivoque hablando aquí en el podcast o que él se equivoque con una pistola defendiéndome a mí, ¿vale? O sea, porque él me defiende a mí. Con lo cual hay que cuidar a esta gente. Y uno de los trabajos que hicimos, anónimo evidentemente, es conocer quién era más matutino y quién era más vespertino. Ok. Porque en las guardias, por ejemplo, si tú pones un turno de mañana a uno que es vespertino, lo matas. Ya. En cambio, si lo pones en turno de mañana, le ayudas. ¿Y cómo lo pillas? O sea, Bueno, ¿cómo? hay un test clarísimo que ellos pueden contestar de forma anónima y saben si son más nocturnos o más diurnos. Entonces ellos mismos se pueden organizar los turnos. Pero esto es importante para los cuerpos de seguridad, es importante para los bomberos, por ejemplo, Total, para claro. toda esta gente que tiene este trabajo, que tiene que trabajar a turnos, y ahora cada vez más sabemos que les ayuda mucho saber si son matutinos o vespertinos. Y lo último que te va a encantar es que esto lo aplicamos con los deportistas. Los deportistas, sobre todo los de élite,
necesitan mucho saber si son matutinos o vespertinos, porque su rendimiento cambia si el partido, por ejemplo, de fútbol que juegan lo hacen a las 6 de la tarde o lo hacen a las 10 de la noche. Ya. El que es matutino y hace el partido a las 6 de la tarde, triunfa. El que es vespertino, el matutino y juega a las 10 de la noche, fracasa. Al revés, los que son nocturnos a las 10 de la noche cumplen. En cambio, el matutino no llega a la hora. Entonces, lo que hacemos, y esto podemos manipularlo, lo hacemos utilizando lo que son unas gafas de luz amarilla, lo hacemos mediante la melatonina, haciendo siestas, controlamos estos ritmos circadianos que se llaman de los deportistas de élite. Uno de los trabajos que hemos hecho hubo una regata muy importante, la Barcelona World Race, que dio la vuelta al mundo. Eran veleros que son 2 tripulantes y son estos Fórmula 1 del mar, ¿no? Y lo que hacen es continuamente navegan, entonces se van turnando. Tienen que despertarse cada 3 horas para ver si los grandes cargueros están en su línea de viaje, ¿no? Porque ellos pueden virar el rumbo, en cambio los grandes contenedores no pueden, les da chance, ¿no? Claro, no tienen tiempo, ¿no? Total, que organizamos los ritmos biológicos de esta pareja para que uno durmiera a turnos, uno de día. Tuvimos la gran suerte que uno era más matutino y otro era más vespertino, con lo cual se combinaban. Y la última, y esto es una noticia que todavía no sabe nadie y es primicia para ti. Me encanta. A ver. Tenemos 2 deportistas que son paralímpicos. Un chico, Nico, que le falta una pierna por culpa de un tumor que tuvo o consecuencia de un tumor, y es un palista, es decir, hace remo, número 1 de España. Este chaval, 18 años, va a ganar una medalla en Los Ángeles, ya te lo digo yo. Amén. Nico. Y el segundo es un tenista también paralímpico que juega tenis en caída de ruedas, el 7º del mundo. Wow. ¿Sí? Imagínate, es un Nadal, un Federer, pero en caída de ruedas. Claro, a esta gente, si le ayudamos en el sueño, cuando tienen que ir en viajes y rendir en un torneo, si duermen bien, si programamos bien su descanso, rinden mejor. Aumenta el rendimiento entre un 10 y un 15%. Entonces, este tipo de test, Eduardo, se debería popularizar, y lo digo absolutamente en serio, porque si uno sabe a qué grupo pertenece, uno se fustiga menos. Claro. Porque ahorita con el tema de las redes sociales y de que si no perteneces al club a las 5 de la mañana eres un perdedor, y si no te paras a las 4:30, entonces no tienes futuro en la vida, oye, uno está muy presionado. Claro, porque en las redes sociales el problema es esto, es que la gente opina, no son científicos que te cuentan las cosas, ¿no? Y la opinión, la gente es lista y sabe perfectamente cuando escucha tonterías como esta, que los que duermen pocos serán más ricos. No. Es al revés. Los que duermen pocos serán mucho más pobres porque les saldrá todo mal. Pobres y estresados, además. Claro, y no dormirán. Mira, tú tienes una doble vida. Eso lo sé. Tengo un hobby. Bueno, pero es delicioso decir una doble vida, le da más picante a la cosa. Sí. Pero en esa doble vida que tú tienes como músico, entiendo que con tu grupo, que además que te lo tomas muy en serio, es un hobby, pero que te tomas bastante en serio como buen hobby, te ha dado una perspectiva distinta con respecto a esto. Escuché que el ser músico también te lleva por otro lugar. ¿Por dónde te lleva? Sí, sobre todo por dónde viene. O sea, yo tuve la suerte de vivir en Estados Unidos en el año 66, 67, esto hace muchos años. Hombre, sí. Nadie de los que estáis aquí habéis nacido, ni eres proyecto. No éramos ni proyecto, es verdad. Viví allí por un intercambio de familias, ¿no? Y me tocó vivir en California, no podías escoger, tú ibas donde te tocaba. ¿Fuiste a qué edad? ¿Qué edad tenías? 17 y 18. ¿Es verdad que tu madre te mandó así, te dijo chao, hasta luego? Que no tenía ni un duro, y me envió allí con unos curas a ver que sí. ¿En serio? ¿Fue así el cuento? Sí, wow. Sí. Mis padres eran obreros de una fábrica. Ya. Y entonces mi mamá, que era visionaria por encima de todo, me dijo, tú tienes que aprender inglés, vas a ir a América. No sabía ni dónde era ella, pobre. No había podido estudiar porque vivió la guerra. ¿Y cómo ¿no? tenía esa visión? Porque era lista, porque era esta gente que no ha estudiado, pero que tiene una mente privilegiada. Y él sabía que su hijo tenía que aprender inglés porque esto era el idioma del futuro. Yo le dije, yo no quiero ir porque ya tenía 16 años, ya empezaba a tocar la guitarra, ya salía con mi grupo de amigos. Tenías una noviecita, sí, una cosa. Claro, empezábamos a tontear. ¿Qué pasaba? Bueno, pues yo tenía la vida feliz. Y me dice, no, tú te irás a América. Y yo le dije, ¿América dónde es América? Y yo no lo sé, pero es igual, aprenderás inglés. Y así fue. Y fue lo mejor que hice en mi vida, o que ella hizo para mí en mi vida. Porque tú piensas, un chaval que viene de España en el año 66, en plena dictadura, con muchos tabús, religión, los buenos los católicos, todos los demás son el demonio. Ya. Claro, esto era una presión, bueno, un tipo de educación. Créeme que sé de dictaduras. Llegué a Estados Unidos.
me encontré en un pueblecito que se llama Carlsbad, que está entre San Diego y Los Ángeles, en una familia americana que nadie hablaba una palabra de inglés. Me De meten en la español. escuela, ay, perdón, de español. Ujú. Yo no hablaba ni una sola palabra de inglés cuando llegué allí, ni una sola, con lo cual el primer mes no me enteraba de nada, todo era por señas. Me apuntaron en la escuela, en el high school y después en el college. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que yo me integré porque yo no podía volver. Al principio pensé, uy, tengo que escribir a casa, escribir, porque no podía llamar porque ya me Claro, dijeron que era muy caro, ¿no? relación epistolar. Exacto. Ujú. Un mes. Yo sabía que si le decía a mi madre que quería volver, me diría, hemos hecho un gran esfuerzo, aguanta, no sé qué. Ya. Y pensé, si le vuelvo a escribir, no, que no aguanto, son 3 meses. Entonces, al día siguiente pensé, me voy a comprar una camisa de estas a cuadros, me voy a dejar el pelo largo, voy a empezar a tocar con el grupo de la escuela y jugaré a tenis, que es el deporte que me gustaba, haré surf, que es lo que hacen. Me integré totalmente en la vida americana. Es más, yo me hubiera quedado allí a vivir, pero por cuestiones burocráticas y cosas tuve que volver. Entonces allí, y esto liga con la pregunta, allí encontré la música viví la música que estaba de moda en O sea, aquellos primero momentos. fuiste músico y después médico. Sí, 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 claro, claro. Wow. O sea, la música es la verdadera Esa es profesión. tu verdadera Sí, profesión. la medicina es una tapadera que me ha servido para... Es broma. Pero oye, la Allí música, aprendí, allí escuché, por ajá, ejemplo, grupos como los Beach Boys, Bob como Dylan, R.E.M. claro, en directo, como aquí tú vas a escuchar, pues los de aquí. Claro, Claro, esto no tiene mérito porque es lo que me tocó vivir, claro. pero aquello me influenció muchísimo. Y al volver fue cuando empecé a traducir estas canciones, formamos este grupo y este grupo ha perdurado hasta hace 1 año y medio. ¿Y que ya 50, no? no, porque hay que saber terminar. Ya. Hemos grabado más de 156 canciones. Wow. Tenemos más de... Falsterbo. Sí, un ¿Y ese nombre nombre qué rarísimo. significa? Esto es muy amoroso, ¿eh? A ver, Cuando tú llegué eres muy aquí, poeta, así que adelante. cuando llegué aquí, sabía toda esta música, empecé a traducir las canciones en catalán porque yo hablaba catalán en Barcelona. Pues si Ujú. hubiera vivido aquí, en Madrid las hubiera traducido en castellano. No era un tema básicamente político, sino cultural, ¿no? Claro. Entonces allí me uní con mi amigo, que era un amigo íntimo, ya que tenía, que él también tuvo la oportunidad de ir a Estados Unidos y conocía el mismo tipo de música. Y en aquel momento los grupos se llamaban por el nombre. Por ejemplo, había Manolo y Ramón, que era el dúo dinámico. Vale. Había Juan y Junior, que era otro grupo. Entonces nosotros nos pusimos el nombre de Juan y Eduard. Juan Eduard, se llama el grupo, ¿sí? Ok. Sabiendo 2 canciones ya pensábamos que éramos el rey del mambo, ¿eh? Ya eran Con las Queen. chuletas, claro, éramos Queen y íbamos allí al escenario y cantábamos, hacíamos cantar a la gente. ¿Y qué pasó después? Que se incorporó un tercero y éramos 3. Entonces el Juan, que era el más guapo de todos, era el que, bueno, es que nos dedicábamos a ligar, porque claro, imagínate, con 19 años, Efecto hablando tarima. inglés como habla ahora. Claro, yo me paseaba por las Ramblas y no había día que no caían 2 o 3, como mínimo, como mínimo. Claro, pero era normal, con 19 años, ¿qué quieres? ¿Sí? ¿Qué quieres? Es la época de quitar el Claro, sueño. y con la guitarra, bueno, todo era Claro, fabuloso. claro. Entonces mi amigo se enamoró de una sueca y esta sueca era de un pueblo de Suecia, Wow. que el pueblo se llama Falsterbo. Ya entendí Con lo todo. cual vino y me dijo, ¿por qué no ponemos el nombre del grupo a esta chica para no sé qué? Yo a mí me daba igual y dije, vale. Con lo cual la sueca se fue y el nombre se quedó. Y igual podía haberme llamado, yo qué sé, Granada. Granada 3 Sí, 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 por o eso. Valdepeñas 2, yo qué sé. Esta es la historia del grupo. Ya le he pillado. Y ahora no. Ahora me imagino que ya lo tienes súper integrado, pero la música y el sueño, hay algo que por ser músico te genera una particular sensibilidad, porque por ejemplo, mucha gente se ayuda con la música Sí. para inducir el sueño en algunas Sí, ocasiones, sí, es un ¿no? elemento externo que ayuda a la relajación. Todo lo que al llegar a la noche hace que tu cerebro se desconecte va a propiciar la salida del sueño. Hay cosas buenas como la lectura, como es la música, hay cosas malas como algunas televisiones que también te ayudan a desconectar. El televisor en la habitación, No tanto, prohibido, ¿no? sí, no tanto por los contenidos, sino por la luz que emiten. Ya te he explicado antes que si aplicamos luz a nuestros ojos o nos llega luz, entonces el cerebro interpreta que es de día y deja de fabricar melatonina y no podemos dormir. Ya. Esto es importante explicarlo porque hasta hace poco decíamos que los móviles, las tablets, todo esto no era muy recomendable para dormir. Ahora sabemos, y esto es gracias a la tecnología, porque nos quieren vender más móviles, Ujú, ¿no? te iba a decir, no vayas a cambiarme la teoría, porque ahora me voy a liar. No, porque entonces ahora decimos, sí,
se pueden utilizar los móviles, pero sobre todo en el modo noche, porque hace que haya menos cantidad de luz. Por lo tanto, parece ser que son peores los contenidos que te mantienen la cabeza en alerta que no tanto la luz que tienes. Pero en cambio el televisor sí que es bueno tenerlo más lejos, no en la habitación, porque la luz de un televisor son estos LEDs tan potentes que hace que no segreguemos melatonina. Ahora, el móvil es un elemento distractor importante, Es horrible, ¿no? Es terrible tenerlo es una allí. adicción brutal, ¿eh? O sea, es como el fentanilo, pero sin dejar estos movimientos, ¿eh? Correcto. Es igual, ¿eh? Porque es que yo creo que todos somos adictos. Mira que te digo, me sabe mal explicar esto, ¿eh? Pero incluso yo que controlo, que no, a veces me encuentro en momentos de Te pillas a ¿qué ti estás mismo. haciendo? ¿Sí? Correcto. El día que hubo el apagón famoso, Estábamos aquí. la gente, los jóvenes, tenían un mono. No te lo puedes imaginar. Sí, Pero es que además ahora gente mayor está muy enganchada, muy enganchada. Bueno, porque la gente mayor tiene más tiempo y antes se lo pasaba mirando la tele y ahora se lo pasa mirando el móvil. Oye, ahora que lo dices, mi madre está en una residencia para mayores acá y sí es verdad que la última vez que estuve por allá, la gente muy, muy, muy mayor, que se supone que en algunos casos están muy fuera Que no de sí, entienden nada y que están lejos. No, no. con el móvil, es impresionante. Y esto, ¿qué pasa con esto? Evita la comunicación. Pero no Correcto. solamente en la gente mayor, que también, sino en la gente joven. Antes, yo qué sé, cuando éramos pequeños tú misma, ibas con las rodillas peladas porque te caías, jugabas en el campo, te peleabas con tus amigas, ¿sí? Ujú. Y los niños con los pantalones rotos, ahora todos puestos, están sentados 5 niños Ni uno un al lado del punto otro le han cogido. con el móvil, tío. Ya, no hay No, movimiento. y van haciendo cosas entre ellos. Estamos jugando. ¿Con quién? No, con este. Sí que está al lado. ¿Por qué no hablas? No hablan. Es muy Juegan. fuerte. O No sea, se que eres, comunican. Yo creo que el cerebro empezará a desarrollar solamente la cabeza, eliminaremos todo el cuerpo, nos convertiremos solo en alguien que mira y un aparato. Y ya está. Dios Es nos brutal la cuide. evolución. ¿Eh? Ojalá Bueno, tú que y yo no. no lo veremos, pero No, no nos va a dar tiempo. hacia allí vamos. ¿Eh? No nos va a dar tiempo. Yo me puedo quedar contigo como 3 podcasts aquí. O sea, 3 episodios. Que me ya hemos puedo terminado, quedar. que ya me echas. No, yo no te quiero echar. Es que estoy pensando en tu ave. ¿Cómo sé Es que te verdad. regresas? No, Sí, me tengo estoy que ir. pensando en tu ave, justamente por eso. Pero que me quedaría como 1 hora más. Pero te agradezco mucho que hayas venido hasta acá, que te hayas tomado el tiempo de... Ha sido muy agradable, de verdad te lo digo. Yo también ¿Sabes te qué lo pasa? digo. Que cuando haces este tipo de conversaciones es como si estuviéramos en casa tomando un gin tonic. Un ¿sí? gin tonic. Sí, sí. Epa, antes de irnos, el licor y el sueño. Ya va, Sí. vamos, el ave no se va a ir. El ave te va a esperar. No, importante entender. Mucha gente tiene la costumbre de utilizar el alcohol, cualquier Ajá. alcohol, porque es relajante, y es cierto. Induce al sueño, pero induce a un sueño muy superficial. Eso te iba a Y preguntar. cuando pasa el efecto, nos dormimos, pero nos despertamos. Por ejemplo, a todo el mundo le ha pasado una noche que hemos salido, hemos bebido de más, caemos y nos dormimos enseguida. No te Pero a enteras. las 2 horas estamos despiertos. Y es porque el alcohol produce estos despertares. No es conveniente. No es conveniente. Para muchas otras cosas tampoco. Mejor es. tomarlo a las 7 de la tarde. Sí, porque a las 11 de la noche ya lo has eliminado. ¿De qué consideras tú, Edward, que no se habla y tenemos que hablar? Bueno, yo creo que tenemos que hablar, y se habla poco, de esta comunicación entre las personas. Pienso que es lo más importante y lo estamos perdiendo. Estamos perdiendo esto que estamos haciendo. Yo te miro a los ojos, tú me miras, sonríes. Yo explico, me siento bien. De esto se habla muy poco. Tenemos que hablar entonces de eso y pronto lo haremos. Bueno, además me encanta mirarnos a los ojos de las cosas más Claro. mágicas que existen y saber que el otro, que tu interlocutor está interesado y escuchándote. Gracias por todas tus palabras, por todo tu conocimiento, gracias por esa clínica que le hace tanto bien a tanta gente. Gracias a ti por difundirlo y ayudar a mucha gente, porque yo creo que con este trabajo ayudarás a muchas personas. Amén, que así sea, para que todos duerman bien. Duérmete, niño. Beso, gracias, Edward. Y ustedes nos vemos muy pronto con otro episodio de Tenemos que hablar, cambio y fuera. Tenemos que hablar fue una presentación de Whiplash, servicios ilimitados de marketing, The Travel Shop, tu tienda de viajes, FGN Company, nada supera tenerlo todo, los parches X39 de Lightwave, Opción Yo, Miravisión, U-Build, Cocoon Beauty and Wellness. Las opiniones compartidas por nuestros invitados no representan necesariamente la postura de Tenemos que hablar. Cada punto de vista es responsabilidad de quien lo expresa.